Bueno, corillo, el podcast más esperado en este 2025. Una persona que ustedes quieren mucho en este canal. Siempre me lo piden, siempre me están escribiendo. Tony, por favor, otras entrevistas con el gran El Boricuazo. A toda esa gente, gracias, de verdad, de corazón. Tú me lo has dicho varias veces, pero gracias, gente. Bori, Gracias por ¿qué ha eso. estado haciendo este 2024? Muchas Pues bueno, conferencias, muchas sí, cosas. ayer estuvimos con el Departamento de Salud, que de verdad, brutales ellos. Lo pasamos muy bien. Y mayormente dando talleres, charlas, conferencias, que es el trabajo principal de nosotros. Sí, porque mucha gente no sabe y a veces quiere escucharte, pero te puede contactar y tú puedes darle charlas. Todo. Lo que nosotros vamos investigando, nosotros vamos preparando charlas de esos temas. Por ejemplo, tenemos charlas enfocadas a la medicina, charlas enfocadas a la ingeniería, charlas enfocadas a la música, porque hay tanta y tanta información que nos permite dar una charla completa de 1 hora sobre esos temas. Ayer, por ejemplo, estábamos con el Departamento de Salud y fue súper chévere porque nos envolvimos hablando desde el primer médico que pisó Puerto Rico en el 1510. Wow. O sea, yo quiero que ustedes sepan, le decía yo a los empleados del Departamento de Salud, que el primer médico en Puerto Rico vino en el 1510, que la primera farmacia en Puerto Rico se habló en el 1511, que el hospital también se hace en esos años, pero eso ellos no lo saben. Entonces es importante que si trabajan con salud, con medicina, sepan que esa profesión llegó a Puerto Rico hace mucho más de 5 siglos. O sea que Puerto Rico se descubre en 1493 y ya en unos añitos estaba ya el primer médico. Sí, llega en el 1510 ya, y cuando hablamos del médico es que tiene todos los papeles, era un médico oficial que lo enviaba el gobierno de España, pero él llega a Puerto Rico, le dan un consultorio en Caparra, ni siquiera San Juan se había mudado a la isleta, así que ya tú ves que en temprano era en Caparra. Él monta allí un consultorio, le dan 80 esclavos taínos, porque son parte de los incentivos. Vete para allá y te doy casa, te doy esclavos, y muchas veces esa gente no tiene eso en España. Así que este español llega y le dan 80 esclavos, le dan el terreno para hacer su local, para hacer su consultorio, y es el primer médico que tenemos oficialmente en Puerto Rico. ¡Wow! Pero es bien interesante Bien lo interesante. antiguo, ¿entiendes? O sea, de que haya llegado tan tempranito. Lo otro que te digo es que entonces en 1511 abren el hospital y en el 1512 abren la primera farmacia. Fíjate que es corridito, pero estamos en Caparra. O sea, estamos en lo más primitivo en los primeros años. Es bien importante porque todas esas carreras que hoy tenemos tienen un principio en Puerto Rico hace 500 años. Eso me parece súper interesante y ustedes pueden ver que el Boricuazo, tú sabes, Es que nos con gusta, todos nos los gusta. temas los puede hablar y hablar de un puertorriqueño. Pero hoy vamos a desenmascarar. Hoy vamos a pelear, o sea, esto es una pelea. No, hoy van a ver pelear. otro Bori, hoy nos vamos a poner problemáticos. pelear. No, si tú supieras, mira, ahora en Navidades yo estuve en Estados Unidos. Ajá. Entonces, mi familia siempre viene a Puerto Rico, pero como siempre vienen, el año pasado me dijeron, ahora te toca a ti. Así que este año yo fui para allá. Estando allá nos llega ese video de los desenmascarados. Bori, mira, sacaron este video, pero yo lo vi, pero yo estaba en familia, o sea que no... Y te pusieron al Boricuazo Taíno. el Boricuazo taíno, con muchas Taíno. plumas. Que de por hecho. cierto, yo te voy a decir algo, al amigo que hizo el arte está chévere, no visualizaba taíno así, pero los taínos no tenían ese plumero, o sea, no le pongas un plumero Apache a los taínos de Puerto Rico porque ellos no tenían esos plumeros. Pero lo vi, dije, lo voy a ver, pero a mí se me olvidó. Y hace poco cuando tú y yo nos reunimos, tú me dices, oye, Boris, ¿tú te acuerdas de un video? Ajá. Ay, Dios, ¿verdad? Los desenmascarados. Pero no lo he visto, pero gracias a los muchachos por lo que hicieron, porque eso nos da pie a lo que vamos a No, hacer. y este español que reacciona y dice que tú estás en muchas cosas mal, ¿me entiendes? Y eso pasa mucho en los comentarios de personas que, con puertorriqueños, en fin, a veces son todos historiadores, abogados, expertos en leyes, expertos en... Nosotros nos preocupamos mucho, y tú lo sabes mejor que nadie, porque me has entrevistado muchas veces, de que la información se convierta en algo divertido, en algo entretenido, porque la mejor forma de tú aprender es si te diviertes, si te interesa, Claro. ¿verdad? Pero esto que nosotros hacemos en Boricuazo no es un juego. O sea, nosotros no estamos vacilando. Esto lo hacemos lo hacemos divertido, lo hacemos entretenido, pero es algo muy serio. O sea, nosotros jamás nos atreveríamos a dar un dato si creemos que es falso o si tenemos dudas. No, yo he sido testigo de cosas que yo te he pedido y tú me dices, Tony, dame un break. Déjame buscar. Porque vamos a buscar, ¿sabes? No es que tú simplemente lo dices y ya, tú te vas, lo buscas y a Lo veces busco. lo sabes y como quiera lo Sí, déjame repasas. revisarlo bien para saber, porque la clave está en que nosotros queremos compartir una historia con los puertorriqueños. Número uno, porque Puerto Rico tiene una historia fascinante. Ujú. Número dos, porque esa historia es totalmente desconocida para la mayoría del país. Es injusto que un país tenga una historia brutal y no la sepa.
que no la conozca. Así que muchas veces, como nuestro amigo español, cuando reaccionan como, ay, eso debe ser embuste, es que les sorprende porque no pueden creer que eso haya pasado. Pero nuestro trabajo es decirle, pues sí, eso pasó. Por ejemplo, si yo comento eso que estábamos hablando ahora de la primera farmacia de América, desde Chile hasta Canadá, se funda en Puerto Rico, eso es embuste. Búscalo. Busca la información. O sea, ¿cómo sacamos el año? ¿Cómo sacamos la información? ¿Cómo sacamos el nombre del farmacéutico si no es porque encontramos los documentos? Pero lo que estamos haciendo es sacando, o sea, que con cariño les decimos que no traten de confundir el que nosotros lo tratemos de hacer divertido con que esto sea un vacilón. O sea, esto es una información seria que estamos tratando de compartir con la gente. Pero me estuvo curioso porque el amigo español, y mira, y le quiero decir al amigo español que estoy seguro que va a ver este video, que lamento mucho no saber tu nombre. Sí, sí, es que en verdad intenté Porque buscar, pero vi que el nombre... está cool el nombre también de no, desenmascarado. Sí, te vamos a decir desenmascarado, pero no... Por lo poco que vi, es un español que reside en Puerto Rico, porque él menciona en varias cosas, en momentos aquí en Puerto Rico, así que está aquí. Pero también me di cuenta como que obviamente, o sea, es un español orgullosamente... De España, que son bien, se puede decir nacionalista, ¿verdad? Sí, pero eso, hay muchos lugares que la palabra nacionalista es mala, pero no tiene que serlo. Y lo que pasa es que hay es muchas bonito veces, que sientan ese orgullo por su país. hay muchos españoles que defienden, porque, y esto yo no solamente de ellos, he escuchado, que a veces queremos demonizar a los españoles, y muchos españoles se defienden, que es como que, mira, no es como ustedes cuentan, que los españoles llegaron y exterminaron a los taínos. Incluso pasa, yo escuché un español en YouTube que dijo que los aztecas y todo eso, ellos guerreaban entre ellos y los pocos españoles que vinieron pues no tuvieron la culpa de que se exterminaran. No, ellos dicen que los aztecas hacían sacrificios humanos y lo demás. Los aztecas son nenes de teta al lado de los españoles. Nenes de teta al lado de los que españoles hicieron en toda América. Lo que los españoles deberían hacer, y esto es un consejo de hermano, es no tratar de cambiar lo que la historia registra perfectamente bien. Es explicarnos nosotros por qué los españoles llegaron tan salvajes a América. Porque lo irónico es que supuestamente los salvajes eran los taínos, pero los que demuestran en todo momento salvajismo son los españoles, no son los taínos. Entonces, ¿por qué ellos vienen? O sea, ¿por qué los españoles fueron tan salvajes? Vamos a empezar ahí. ¿Por qué fueron tan criminales? Porque eso, bueno, eso lo tenemos que estudiar, pero eso tiene mucho que ver con Europa. Aquí, desgraciadamente, se le ha puesto el sello a España, porque nuestra experiencia fue con España. Pero ese era el pan nuestro de cada día en Europa. O sea, no eran los españoles, era que en Europa se trataban así. Todo el tiempo eran guerras, todo el tiempo eran problemas, todo el tiempo se pasaban invadiéndose Francia, España, eso eran guerras continuas. Entonces, esa misma cultura guerrista de Europa, ellos las trajeron exactamente acá. Entonces, ¿qué pasa? Ellos empezaron a tratar a los indios como si estuvieran en una guerra con un simple detalle, que los taínos no sabían que estaban en una guerra. O sea, le estamos haciendo la guerra a una gente que no saben que me están haciendo la guerra. Pero una persona como el desenmascarado dice que los taínos eran realmente guerreros que peleaban con los caribes. Y que cuando los españoles llegaron, no puede ser que los taínos estuvieran tan pacíficos porque ellos ya sabían que estaban ready para guerrear. Vamos a hacerlo en orden porque yo lo que hice fue que vi el video del muchacho, que está muy bueno, por cierto, y que le iba a comentar al desenmascarado, perdóname, me encantaría saber tu nombre. Yo creo que estuvo chévere, ¿sabes? Como te digo, él fue respetuoso. Sí, fue bueno. En uno que otro momento como que me tiró en el sentido Pero vamos a guerrear, Boris, yo quiero guerrear. Está diciendo falacia. No, porque si yo digo falacia estoy traicionando mi trabajo y eso nunca va a pasar. Pero lo que te voy a comentar es, oye, cuando veo el video la primera vez, estamos viendo desde que lo empezamos a ver, solamente vi uno, él comentó que hizo varios, con uno da y sobra. Vimos uno. Veo el set, pues veo todas las banderas españolas, él hablando español, él hablando chévere. A mí me hace sentir bien que cada quien sienta orgullo por su tierra. Pero cuando él empieza a hablar, lo primero que él comenta, es interesante lo que nos habla el boricuazo de los taínos, no tengo nada que decir, pues apaga el video y vámonos, no grabes más, porque ya ahí dijiste que el video te gustó, que el video estuvo interesante y que no tenías más nada que decir. Las otras cosas que tú comentaste, a todas te le tenemos contestación. ¿Por qué? Porque ahí tú añades, después que dice que muchas cosas interesantes habló el Bori, dice, pero cae en ciertas falacias.
Eso es terrible para mí, Ujú. porque cierta falacia lo que estás diciendo es que, o sea, estamos compartiendo varias informaciones falsas Sí. y eso no podría Es como pasar. que está bueno, pero dijiste mucho embuste. Ok, pero eso no es así. Por ejemplo, él empieza hablando de que los españoles, ¿te acuerdas que yo te decía mucho? Los españoles se impresionaron. Los Con los españoles, bohíos. los españoles se impresionaron, los españoles se asombraron. Yo le voy a comentar algo a mi amigo español. El trabajo nuestro, aunque para nosotros es un orgullo que nos vea todo el mundo, y nuestro trabajo está hecho para todos los que entiendan nuestro idioma castellano. Nuestro trabajo en Boricuazo es por puertorriqueños, desde Puerto Rico, para puertorriqueños. Nuestra meta, nuestro objetivo, nuestro fin son los puertorriqueños. Ujú. Y muchas de estas cosas que a él le puede sorprender es porque yo le estoy dando una información a los puertorriqueños. Claro. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, él puede decir, pues que hacían relojes solares. Pues mira, Egipto hacía relojes solares. Para. A mí no me importa si Egipto hacía relojes solares. A mí lo que me importa es que a los puertorriqueños nos han enseñado que los taínos eran brutos, Ujú. que los taínos eran atrasados. Entonces lo que nosotros tratamos de hablar en cada intervención es probar con evidencia de que en muchas cosas no estaban atrasados, en muchas cosas no estaban atrás. Entonces, eso es cuando yo te hablo impresionado, asombrado, es porque a los boricuas nos asombra conocer que los taínos hicieron eso. No, y una O sea, persona como yo que vivió la escuela elemental de este país, que nos decían como que pues los taínos se impresionan cuando llegan los españoles y miran, o sea, tratan de explicar que ellos miran la espada, que miran las cosas, miran el oro y dicen, o sea, como que, wow. la impresión, y él lo comentó y es cierto, la impresión se dio de ambos lados, pero yo le estoy hablando de la impresión de los taínos. Claro. O sea, a mí me importa poco la impresión de los españoles, a menos que el tema tenga que aplicar. Pero el enfoque y la conversación que tú y yo teníamos era sobre los taínos. ¿Cómo no va a ser impresionante que a nosotros nos han enseñado toda la vida que los indios eran un chorro de brutos y encontramos un reloj solar? Eso está brutal. A mí me importa poco que Egipto y Sumaria o Sumeria lo haya hecho hace 30.000 años. Es que en Puerto Rico se encontró uno, hecho por indígenas. Entonces ya eso encierra una ciencia. Porque, por ejemplo, los arqueólogos de allí de Tíbet lo que nos explicaban era que una de las teorías más interesantes era que eso era un reloj solar. Óyete, Pai, que medía exactamente las 4 estaciones del año y que medía el día más largo y el día más corto del año. Vete, pal. ¿Cómo tú y yo hacemos un reloj solar así? Con todos los conocimientos que tenemos. Hay unos conocimientos para tú llegar ahí. Hay unos conocimientos en torno a la astronomía. O sea, los taínos tenían unos conocimientos. Él lo suaviza como diciendo, bueno, se vivieron allí toda la vida, pues tenían que aprender porque huracán tras huracán tras huracán cualquiera aprende. No cualquiera aprende. No, que como que tú miras el cielo y ya tú sabes que va a pasar. Eso está bien imposible. No, o sea, es cierto que ellos heredaron una información de otros grupos anteriores que le van dando, o sea, así es como el humano va recopilando información, pero es sorprendente que ellos puedan predecir un huracán antes de que llegue 5 días, antes de 5 días de llegar. Eso es impresionante en aquella época y en esta época, eso es impresionante. No le estamos queriendo decir como que esa impresión que nos dan los taínos hacia los españoles brutos. Yo no estoy hablando de los españoles, estoy hablando que eso que están haciendo los taínos, los parques ceremoniales, los relojes solares, las construcciones que ellos hacían, las canoas, las casas, lo que hacían, demostraba unos conocimientos superiores a lo que nosotros nos han dicho. O sea que muchas veces eso que él veía como es que esto impresiona, es que esto asombra, es realmente, esa información se le está dando a los puertorriqueños, para que los puertorriqueños conozcan que cosas de los taínos que normalmente a nosotros no nos cuentan. Eso ha cambiado. Ya hay muchos maestros hablando de este tipo de información, pero por mucho tiempo, y tú lo sabes, la historia de los taínos eran indiecitos bobos, que aquí los españoles llegaron, acabaron con ellos. Entonces cuando tú vas estudiando, tú vas encontrando un pueblo, vas descubriendo un pueblo que es totalmente distinto al que a ti te pintaron toda la vida. Y por eso cuando yo le hablo a los puertorriqueños, y vuelvo y te repito, eres muy bienvenido siempre a nuestro trabajo. A los puertorriqueños les recalcamos, mire gente, impresiona que unos indios que supuestamente estaban tan atrasados pudieran tener este tipo de construcciones. A eso es lo que nosotros nos referimos. Hay un momento en que él dice, los taínos no eran tan eruditos
no eran unos eruditos adelantados. Bueno, depende del tema. Hay unos temas en que demuestran sus actos ser unos verdaderos eruditos. Y en unas áreas específicamente muy superior a los españoles. Pero este análisis de que los taínos no eran unos eruditos adelantados, eso es un prejuicio. O sea, es un prejuicio bien español de que, Boris viene a hablar aquí como si los taínos fueran lo más grande del mundo. Bueno, yo no estoy diciendo que sean lo más grande del mundo, pero no eran lo menos del mundo tampoco. O sea, era un pueblo que hay que respetar porque para su momento histórico tenía unos conocimientos que le hacían manejar muy bien su diario vivir, y yo creo que eso es bien interesante. Él comenta si los españoles habían sorprendido si los españoles se sorprendieron, cómo van a destruir lo que sorprendieron. O sea, como diciendo, si los españoles se sorprendieron de lo que los taínos hacían, ¿cómo los van a destruir? Yo no te puedo contestar eso, pero la realidad fue que los destruyeron. O sea, la sociedad taína que existía fue totalmente desaparecida e implosionada. Ellos la implosionaron completo, ellos destruyeron esa sociedad. Él trata de suavizarlo, porque todo es suavizar. Como que los taínos y los españoles lo que realmente fue que se fusionaron. Sí, como que se fusionaron a pelear, eran taínos contra De españoles. eso te voy a hablar después. Ya. De que ellos se fusionaron. Esa fusión realmente nunca existió, por lo menos para el momento en que él lo está contando. Al principio eso nunca pasó así. O sea, los españoles eran los que habían llegado de afuera, eran los invasores, y había un pueblo en contra de esa presencia. Sí, que nunca, te pregunto, nunca los taínos dijeron como que nos encantan que los españoles estén aquí, nos han traído cosas, siento que los españoles nos dieron algo más. Te lo voy a contar un poquito más adelante porque él habla de cuando los españoles entran a Puerto Rico y dice una información que no es correcta, y te lo quería comentar. Ok, tú no puedes tener la fusión entre dos pueblos, como él trata de, cuando uno es el que tiene el poder. Porque entonces, ¿y el otro que no tiene el poder? Si hubo una fusión, pero era de un poderoso contra otro, contra un derrotado. O sea, te fusiona, te fusiona. Los españoles le cambiaron el nombre a los indios, le quitaron sus nombres taínos y le pusieron nombres en español. ¿Tú te imaginas que hoy un gobierno y te diga, tú te vas a llamar Richie? Y tú, no, pero es que yo me llamo Tony. No, pero te vas a llamar Richie. No quiero el O sea, Richie. pues lo que te estoy diciendo que eso fue exactamente lo que hicieron. Ellos a todos los indios que lograron controlar le cambiaron los nombres, Y su religión. le cambiaron la religión, los vistieron porque para ellos eran unos promiscuos por andar desnudos, así que los vistieron. Pero los indios taínos andaban en desnudo, tenían el taparrabo, como se dice. Bueno, la mayoría andaban desnudos, pero la cacica utilizaba un taparrabo largo, y las mujeres casadas también tenían un pequeño taparrabo al frente. Tú diferenciabas la soltera de la casada, porque la casada, pero mayormente andaban desnudos, con eso no hay problema. Pero lo que te quiero decir es que llegue alguien de afuera, ahora te tienes que vestir. Pero ¿cómo que me tengo que vestir? Yo no me quiero vestir. No importa si tú te quieres vestir, pero te vas a vestir porque ante mis ojos no me gusta verte desnudo. Tú tienes que hablar mi lengua, se va a prohibir tu lengua. Se va a prohibir que tú practiques tu religión. Porque no es que aceptes la mía, es que si te cojo practicando la tuya, Te mato. te echaba. O sea, sí hubo una imposición desde el primer momento, pero eso te lo voy a aclarar ahorita porque él dice algo que va a dar el pie perfecto para eso. Él dice, es el típico discurso indigenista. Yo no hablo así, ¿verdad? Pero entiendo bien a lo que se refiere, de que mataron a todos, de que violaron a todo el mundo. Mira, si los indigenistas, como él llama, dicen eso, los indigenistas están diciendo verdad, porque hubo torturas, hubo gente quemada, hubo gente ahorcada, hubo gente asesinada, hubo matanzas, eso es real, hay documentos que te lo evidencian, eso pasó de verdad. Es que muchos españoles dicen que es imposible que un grupo de personas, por ejemplo, llegaron estos 200 españoles, hayan exterminado a un total de 5.000, un ejemplo. Pero eran más, pero un ejemplo más o menos, ¿sabes? Ellos utilizan mucho de cómo este grupo de personas poquito, cómo pudieron exterminar a tantos y tantos y tantos si eran miles. Pues eso mismo se lo puedo aplicar a México, como un grupito tan pequeño de Hernán Cortés logró conquistar el imperio azteca, y eran poquitos españoles. ¿Cómo lo lograron? Uniéndose con otros indios, haciendo unas estrategias, haciendo unas cosas. Eso ya estaba pulido. Acá en Puerto Rico
Yo te lo voy a comentar ahorita, pero fue literalmente una traición. O sea, ellos entraron en son de paz y ya estando adentro todo cambia. Pero déjame decirte esto, tú no puedes tener una fusión con otro pueblo cuando uno tiene el poder. Así que uno tenía el poder y el otro no. Ese que tiene el poder es el que va a controlar todos los aspectos de tu vida, con qué tú vas a hacer, dónde vas a estar, dónde vas a trabajar. Él habla de las encomiendas. Las encomiendas era que tú vas a tener 80 indios, tú vas a tener 100 indios, o sea, los indios. Eso es esclavitud. Ponle el nombre que te dé la gana. Pero si yo tengo que trabajar para alguien que yo no conozco, obligado, eso es esclavitud. Si yo no iba a trabajar, me condenaban, eso es esclavitud. Puede ser una esclavitud más soft, pero es esclavitud. Ellos tenían un control sobre el pueblo taíno y eso en toda América. Puerto Rico, República Dominicana, México, Argentina. Te van a contar exactamente la misma historia porque eso pasó igual en otros lugares. Claro, en el caso de nosotros, al ser los primeros, tenemos ese impacto inmediato. Él dice... tenemos muchas palabras taínas y así lo dice el boricuazo, así que ahí no tengo nada que decirle porque es cierto. Nosotros le damos muchas palabras taínas, tenemos muchísimas, mime, yagua, bohío. Que de hecho, dialecto boricua, que es muy buena, no recuerda. Ella me gusta mucho. Palabras boricua. Ella me gusta mucho. Así que eso es lo que te iba a comentar. Lo estoy viendo aquí, gente, porque mientras veía el video, lo iba escribiendo. Él se va en un viaje chévere, estuvo bueno, porque, no sé, él tomaba lo que tú y yo hablábamos para él dar su opinión, pero él daba bastante información, muchas veces de nada que tenía que ver con nosotros. Claro. Por ejemplo, se pone a hablar del origen de España y del imperio español, etcétera, etcétera. Eso no es algo que a nosotros nos interese en el aspecto del video que nosotros hicimos, ¿verdad? Como temas interesantes. Pero es como queriendo decir, ¿por qué nosotros le estamos dando tanto, por qué juzgamos tanto la conquista y la colonización aquí, si en España también fuimos conquistados y colonizados por Roma? Eso es problema de los españoles. Dile a un español que te diga el nombre, la dirección y el lugar de origen de esos romanos no conocen. Nosotros tenemos los nombres, los apellidos y los lugares de orígenes de donde esa gente vino. Era una época totalmente distinta. Déjame decirte esto. Hay una que él dice que él crea una duda, lo dice como duda y lo plantea. Canoa, cuando estoy hablando de... Chacho, se habían canoas hasta para 100 personas, ¿te acuerdas? Sí, que no lo pudo creer. No lo puedo creer, pero me está bien interesante porque él comenta y lo escribí. No lo sé, habría que ver. Él hace ese comentario. No lo sé, habría que ver. Si no lo sabe, apaga la máquina esa. No grabes más videos porque tú lo estás diciendo. No lo sé. Ok, óyete esto, Pai. Para contestarle a mi hermano, él puede decir yo no lo sé. Pero si yo no sé algo, yo lo busco. Claro. Yo no espero a que el Bori haga otro video para que me lo explique, yo lo busco. Y si él lo busca, va a encontrar cosas como esta. Estamos hablando que yo dije que habían canoas hasta para 100 personas. 100 ¿verdad? personas. Uno de los mejores arqueólogos de Puerto Rico, eso porque lo conozco y es muy bueno, Federico Freites. Él se pone capitán Federico Freites porque él tiene un barco, así que por eso se pone capitán. Él hace un trabajo bien bueno que se llama Los taínos y la navegación. Pueden buscarlo, se llama así, los taínos y la navegación. Óyete lo que dice este arqueólogo. Los tamaños de las canoas variaban, desde pequeñas para uso de una o dos personas, hasta algunas de 20 a 30 metros, 65 a 97 pies, algunas ricamente labradas y pintadas. Se ha estimado que las más grandes podían transportar hasta 150 personas. ¡Wow! Pues yo me quedé corto, porque yo te dije 100. Ajá. O sea, los historiadores, tú vas a encontrar montones de referencias que te dicen canoas de 75 personas, canoas de 100 personas. Él está ahí buscando información, comparándolos con los kayaks modernos, como los kayaks. Me importa un bledo cómo se monten los kayaks modernos. Si tú buscas la información, lo impactante no era que hicieran naves que aguantaran a 100 personas. Lo importante era que los españoles dicen que la hacían de un solo tronco. Coño, tenía que ser un árbol bien grande. ¿De qué? ¿Se sabe más o menos casi de qué árbol? Ceiba, casi siempre usaban muchos ceibos, se van otros materiales también. Que obviamente el ceiba ya es ilegal hacer eso, ¿verdad? No, tú no puedes tocarlo, eso ya es sagrado. Pero lo que te iba a decir era que ellos de una sola madera, de un solo tronco lo hacían. Algo más impresionante, y él lo va a descubrir cuando lo estudie, es que los españoles escribían que las naves eran tan rápidas que parecían más volar que navegar. O sea, van esos 100 machos remando y esa nave iba
Y todos esos datos te dan dando lo que yo te comenté, de que ellos se sienten impresionados que se construya una nave de una sola madera para 100 personas y que a la vez sea ligera y rápida. O sea, eso a ellos les sorprendía, me imagino yo como navegante. Ellos dicen, coño, o sea, son conocimientos buenos que ellos Tú tienen. sabes que yo tuve un maestro, creo que fue en la intermedia, que me dijo que los taínos le tenían miedo al agua de la playa. A salir. Bendito, Que ellos eran más que de río por ahí. bendito, no me cuentes esas Sí, cosas. sí, sí, que es real. No, no, mire, No nada, no nada. cuando usted le hable mal de los taínos, verifique siempre la información, porque se ha descubierto muchas cosas en las últimas décadas. Posiblemente nosotros sabemos más de los taínos en las últimas décadas que en los últimos 5 siglos. Y es bien importante, si nos queremos mantener en estos temas, mantenerte al día. Pero los taínos eran totalmente aliados al mar. O sea, ellos eran excelentes navegantes y eso se conoce, que eran excelentes navegantes. Construían canoas. Ya tú ves que te dice ahí, desde canoas hasta para 2 personas, hasta para 150. Eso es una obra de ingeniería en cualquier lugar del planeta. Y yo imagino que eran bastante habilidosos para ir de Boriquén a Haití, de Ellos se Haití conocían, ellos se a... conocían todos los mares. Y hay varios documentos de españoles donde te hablan de cuán familiar le era a los indios de las Antillas las islas adyacentes. O sea, se movían con mucha facilidad. Inclusive hay un dato bien interesante en la historia de América, porque hay un momento dado que Cristóbal Colón se queda, él tiene un naufragio Ujú. y está un año varado, perdido en Jamaica. Yache. Quienes llevan a los españoles de Jamaica, varios de sus hombres, hasta Santo Domingo para pedir ayuda. Acuérdate, Santo Domingo era la primera ciudad de América. Hasta Santo Domingo. Son los indios taínos de Jamaica que los montan en una canoa y los llevan hasta Quisqueya, Haití. hasta Haití. O sea, ¿cómo es posible que estos indios supieran perfectamente la ruta para llegar a Santo Domingo? Los taínos, o sea, que no solamente era una cosa de los taínos de Puerto Rico, el conocimiento de los taínos del mar era importante. O sea, se habla mucho acerca del conocimiento de ellos en los mares y cuando yo lo oía él hablando me daba como una pena porque yo te lo dije, yo te dije, ese video que hizo el amigo de los desenmascarados, más que una crítica, es como una reacción. Él vio nuestro video y él está reaccionando porque habla de muchas cosas que no tienen que ver con el video de nosotros. Él comenta muchas cosas también De hecho, interesantes. pero él dijo también que eres maestro, profesor de historia. Sí, él comentó algo, pero no sé si fue maestro de historia. Se tiene que actualizar y se lo digo en amor. Como dice una amiga mía cuando me quiere decir algo que me va a doler, me dice, te quiero decir algo en amor. Pues te quiero decir algo en amor. Hay que actualizarse y te voy a explicar ahorita a qué me refiero con eso. Ok, hay una parte que tampoco él la cree. Que cuando yo te estoy hablando a ti de, imagínate lo brutal de los taínos, que ellos construían bohíos y los españoles asimilaron esa construcción de casas y Ujú. utilizaban bohíos. Y él empieza a decir como, ¿a qué está hablando? ¿De qué está hablando este? Si aquí hubo casas de piedra, incluso él se pone a hablar, que este dato es incorrecto. Él dice, la familia de Ponce de León hizo la primera casa fortificada de piedra de América, que es la Casa Blanca, eso es falso. La primera casa de piedra se hizo en Santo Domingo. Por cierto, Ponce de León tenía una casa de piedra allá en una de las provincias de la República Dominicana, así que hubo casas de piedra antes. Y en Caparra, también Ponce de León vivía en una casa de piedra, o sea que Casablanca Ujú. en San Juan no fue la primera casa de piedra construida en América. Pero entendía lo que le estaba diciendo, como diciendo, ellos construyeron cosas en piedra. Ellos construyeron cosas en piedra para la alcaldía, para la iglesia, para los puestos importantes del gobierno, pero la mayoría de la gente vivían en bohíos. ¿Qué pasó? Eso no pasó durante el tiempo de los taínos. Por 4 es más. Visita hoy Cuba. Visita hoy los campos de República Dominicana y tú vas a ver bohíos. Porque hay gente que aún vive en bohíos. Claro, cuando yo digo los españoles adoptaron los bohíos tenían la ventaja de que estaban hechos para nuestro clima. Entonces, distinto a lo frágil que él lo ve, eran bastante fuertes este tipo de construcción. Los españoles lo que hacen es, como la construcción es tan buena, la adoptan y la adaptan. Y empiezan a añadirle ventanas, le añaden puertas, le ponen candados, Sí, le como que la ponen mejoran a su chimenea. La beneficio. van mejorando y eso se entiende y eso también se le debe admitir. O sea, Ajá. los bohíos donde vivían los jíbaros ya era una evolución, pero todo nace del concepto de los bohíos taínos,
Que eso era lo que yo te quería decir. Imagínate si es tan impresionante las construcciones de ellos que ellos la copian. O sea, de que ellos, de ahí es que nace la construcción de la casa y no dura un mes. Dura un siglo, 2 siglos, 3 siglos. Búscate los censos en Puerto Rico y la mayoría de la población está viviendo en bohío. Te dice, hay 100 casas de piedra, hay 30 casas de madera y hay 500 bohíos. Es verdad. La mayoría de los censos antiguos, y en Puerto Rico o en cualquier parte de América Latina, te van a poner que una gran cantidad del pueblo está viviendo en esos bohíos. Y aunque esos bohíos, como tú estás comentando ahorita, se evolucionaron con nuevos elementos que los españoles le ¿Verdad que incorporaron. quizás le decían después las casas del campo? Exacto, pero muchas de esas cosas, el concepto viene de los taínos. ¿Y por qué lo copian? Porque funcionaba. Yo me acuerdo que hasta te lo comenté. Hubo una foto, eso fue hace como 10 años en Cuba, de un huracán que pasó por Cuba y arrasó. Y arrasó todo, sí. Era bien impresionante la foto porque se veía en primer plano estos edificios tumbados y a lo lejos un bohío intacto. Entonces, lo tripioso de la foto era, pasó un huracán, mira todo esto destruido y el bohío de pie. Entonces ahí la gente comentaba, pero como el bohío se mantuvo de pie. Es bien interesante porque estas construcciones fueron resistentes, porque estas construcciones bregaban mucho mejor con el calor, o sea, eran más adaptadas al país. Vuelvo y te repito, sí hubo unos elementos que los españoles la fueron nutriendo y mejorando, Claro. pero la base, el prototipo, era el bohío taíno. No, y hace sentido porque si no hubiera sido así, ya lo hubiera un huracán exterminado a los taínos de allí. Entonces, Tan grande, un huracán tan grande, hubieran muerto todos. Exacto. Y estuvieron siglos aquí Ajá. peleándose con huracanes. Pero eso sí, ellos creían, ¿verdad? Que cuando venía un huracán así era como un dios. Como Sí, yo eso lo asociaba mucho con un dios de ellos. experiencia religiosa. Nosotros pensamos que es un dios, pero la historia cuenta la leyenda cuenta que es una diosa, que se llama Huabansex. Supuestamente esta diosa, cuando se enojaba, salía con dos ayudantes, que todo esto es divino, ¿no? Ajá. Dos ayudantes que tenían nombres bien interesantes. Uno se encargaba de la lluvia, otro se encargaba del viento y ellos azotaban. Los tres juntos convertían en un huracán. O sea, los tres, cuando los tres le caían encima a una isla, eran los tres. eran los tres. La Y- diosa mandando a estos a ahogar y a estos truenos y a estos. O sea, los ayudantes se Pero encargaban. aquí me está volando la mente bien Está brutal. bien Yo estoy brutal. aprendiendo, pero ok, huracán, no era como decían, huracán no es un dios, era No. lo... Hay una diosa, Huracán es el complemento de tres dioses realmente. Wow. Hay una diosa que es mujer, Sí. que es Guabansex. Y Guabansex salía cuando ella se molestaba, supuestamente los ataques, el huracán era un ataque como porque esa gente le había fallado a los dioses. Sí, como un Kamehameha de Como un ella. castigo, ¿verdad? Como un Claro. castigo. Pero ella tenía dos asistentes que son sus ayudantes. Y ella, uno se encargaba de inundaciones, otro se encargaba de los tres. Un día invítame, yo te hablo de eso bien chévere, porque ese tema está bien interesante en la mitología taína. Pero antes de, exacto, vamos a hablar de la mitología un día, pero No, la mitología es el huracán brutal. es eso, como que se formaban y fue. Entonces ahí era que ellos atacaban. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, ellos asociaban eso con dioses, con cosas divinas, Pero con Boris, castigos. yo te voy a decir una cosa, yo soy bien fan de la mitología, tengo un tatuaje de la mitología griega y romana y todo, y yo no sabía que había mitología taína. Hay libros, es más, hay libros que se titulan la mitología taína, mitología taína. ¿Cómo aprender algo Entonces, hoy? no, te voy a decir más, la religión taína es bien interesante. Yo pensaba esa historia de los taínos son bien aburridas. Y no te lo estoy diciendo para que te conviertas a esa religión, es para que tengas el conocimiento. Y yo soy de Porque los taínos. Yo soy taíno. No, te lo digo porque como un grupo humano normal, Ya, ellos trataron de buscarse explicaciones y van creando todo lo que van claro, creando. como todo. Pero ellos tenían una religión completa que se explicaba en la formación del planeta, de la formación de los ríos, la formación de las tierras. O sea, ellos tenían una explicación para todo según sus creencias, ¿entiendes? Brutal. Pero una religión con distintos dioses, donde había unos dioses femeninas, unos dioses masculinos. La posición de la mujer en la sociedad taína, que también eso tiene mucho que ver con la mitología. No, pero también, ya que entraste a eso, la posición de la mujer, él dijo que era un completo, básicamente, no dijo esas palabras, pero que era un completo disparate de decir que la mujer en la sociedad taína, pues,
que no había tanto machismo como lo tenían los españoles, para Pues mira, resumirlo. casi la... Que las mujeres, no, que todos eran los caciques eran hombres, y cuando era que se moría un cacique, ahí le daban break, y que casi siempre fue por la muerte que los españoles lo ocasionaron a los caciques, que hubieron cacicas. No, inclusive él dijo algo más. Él dijo que son los españoles, déjame ver si lo tengo por aquí, porque esa parte él lo comentó, que las cacicas surgen por los españoles, porque los españoles luego que ellos llegan van dándole una posición a una mujer. Eso no es cierto. O sea, hay evidencias de mujeres cacicas no solamente en el Caribe, sino en todas las culturas, en la mayoría de las culturas de América Latina hay presencia de líderes de mujeres. Él empieza a hablar, fíjate, en España hubo una reina, que fue la reina Isabel. O sea, como que no decirle allá también las mujeres. No estás entendiendo. Yo no te estoy hablando, tú me estás hablando de la excepción. Yo te estoy hablando de las reglas. Tú me estás hablando de las nobles y de un grupito. Yo te estoy hablando de la mujer de a pie, a las mujeres del pueblo. Vuelvo y te lo repito. Si comparamos el pueblo femenino taíno con el pueblo femenino español, las taínas estaban 100 años luz de las mujeres. Te voy a explicar, por ejemplo, y te las traje aquí. Las taínas podían ser guerreras, las españolas no. Las taínas podían practicar un deporte activo en equipo, como el batú. Ellas practicaban, las españolas no. Las taínas eran catalogadas de excelentes nadadoras, las españolas no. Las de a pie, no te hablo que una que tuviera una piscina en un castillo y allí aprendiera a nadar. No te estoy hablando de que, de que tú hablabas con un grupo de españolas y no sabían nadar. Pues eso en la cultura taína era muy común que las taínas fueran expertas nadadoras. ¿Qué le damos el título de experto? Pues las mismas crónicas de los españoles. Los mismos españoles en la forma de redactar te dan a entender que eran expertas nadadoras. O sea, lo aclaraban, dicen, wow, o sea, nadan brutal. Ok, las taínas eran catalogadas de grandes navegantes, las españolas no. Las taínas tenían decisión y participación activa en el sexo. Las mujeres españolas jamás en la vida, en el siglo XV, XVI, tenían algún tipo de poder decisional en torno al sexo. Eso ni se hablaba. Eso era tabú. Decisión, tú dices que el hombre decidía, aquí las mujeres decían como que quiero. No. Las mujeres taínas recibían una educación de parte muchas veces de los padres, aunque podían ser otros, otras palabras, la sexualidad se hablaba. Se hablaba normal. La sexualidad era algo normal. La sexualidad era un proceso positivo para el ser humano. Así que no había tabú con el tema sexual. Eso se hablaba. Eso no pasaba en las familias españolas. O sea, en las familias españolas no se sentaba la nena a explicarle cómo funcionaba ese tipo de cosas. Podía haber un padre que lo hiciera, pero no era la realidad de España. Y si nosotros comparamos la realidad de las españolas en aquella época con la realidad de las taínas se las llevaban, pero que no se puede comparar. Las taínas parían en el agua. Las españolas no parían en el agua. Fíjate que ahora se habla mucho. Moda y vale un montón de dinero y todo. Pero fíjate que interesante que en ese aspecto nosotros podamos entender que las taínas estaban un poco adelantadas a su época, porque ellas parían en el agua. No he encontrado hasta ahora referencia en España de que las españolas lo hicieran. Pero óyete bien esto. Las taínas manejaban armas. Las españolas no. La española de a pie, no te estoy hablando de la noble. Estamos hablando del pueblo versus pueblo. Pueblo de mujeres españolas versus pueblo de mujeres españolas. Las taínas trabajaban armas. A mí me dijo, bueno, aparte que hay varias... Hay un registro de que ella con flecha y todo eso. Hay uno que es demasiado espectacular. La primera persona que a mí... Nosotros sabemos, hay libros que te dicen que los mejores guerreros del Caribe taíno eran los de Puerto Rico. Y hay libros que te lo dicen, inclusive cronistas españoles que en Haití comentan, en Santo Domingo comentan, que allí les dicen que los indios de acá eran belicosos, que eran, o sea, que ellos se enteran que eran... Pero la primera persona que a mí me dijo, no solamente eran buenos guerreros, eran los mejores arqueros, fue don Ricardo Alegría. Ahí donde estás tú. Él me dijo, Jesús, eran los mejores arqueros. Nosotros hemos hecho investigaciones, hemos encontrado en yacimiento y empieza a explicarme
Eso es brutal, porque yo no sabía. Ok, si yo soy un experto arquero, que yo te dispare una flecha y caiga donde tiene que caer, eso requiere un entrenamiento de años, Ujú. que de esa parte no nos hablan. Nos dice, esta persona es un experto arquero, pero para yo adquirir esa experiencia, yo me he tenido que pulir. Por tal razón, para que una mujer o un taíno fueran buenos arqueros, tuvieron que estar años, años, como cualquier cosa que tú te quieres pulir, Claro. puliéndote, 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 puliéndote. Ahora te voy a contar algo que está en los libros y que es bien impresionante. Les impresionó a ellos y nos impresiona todavía a nosotros. Cuando ellos van llegando a Santa Cruz en el segundo viaje de Colón, sabe que Colón llega a Puerto Rico en el segundo viaje. Cuando Colón viene de las Antillas Menores, él para por el área de Santa Cruz, San Croix. Y allí hay un ataque de una india que ellos identifican como cacica. Así que esto que él dice de que no habían cacica y por qué los españoles están identificando cacica antes de llegar los españoles aquí. Óyete, brother. Esto lo dicen los españoles, que está bueno. Él dice, pero él dice que los cronistas, porque está bueno lo que los cronistas escribieron. Ellos dicen que ellos ven que viene una canoa hacia ellos. Están los españoles, ¿verdad? Viene una canoa. Pero que cuando se fijan bien, óyete, por favor, óyete. Ellos ven que hay un indio remando atrás, un indio remando al frente, y en el medio de la canoa, de pie, hay una india tirando flecha. Párate 2 segundos. Si a ti a mí nos da un arco y una flecha, es muy probable que no peguemos ni una. Tacho, que ni aquí era Pero esquina. si tú y yo nos pegamos un arco y flecha parado en un bote en movimiento, o sea, hay una canoa en movimiento y la taína se levanta en la canoa, hay 2 remando, dispara, mata a un español, vete pal, analízalo por favor. Entonces dice, yo no sé por qué tanta sorpresa. Coño, para mí está buenísimo. Sí, después me preguntaba, pero, oye, Espérate. Vamos a analizarlo ahora como seres humanos. Olvidémonos de taínos, de españoles y los demás. El yo poderme parar en una canoa en movimiento ya requiere un conocimiento de balance. O sea, aparte que eso estuvo practicado. O sea, ellos han practicado. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Estos 2 remando y la india mujer, es la que dispara, porque ellos se sorprendieron tanto que de la que hablan es de la mujer. La india le dispara, hiere a un español, vuelve, dispara y mata al segundo. O sea, ella dispara 2 veces, el primero herido y el otro muerto. Ella es una bárbara. O sea, esa india, entonces no quiere que nos sorprendamos. Pero ¿cómo no me voy a sorprender cuando leo algo así? Lo primero que yo analizaba era cómo ella puede estar de pie manteniendo el balance y mientras mantiene el balance apuntar y después que apunta lo mata. Es una loquera. Eso es una loquera. Entonces te da un cuadro. Esa simple crónica te pinta un cuadro muy distinto al que no habían hecho. Porque la primera pregunta que tú te haces es, ¿qué hace una mujer disparando con arco y flecha? ¿Y cómo dispara con tanta habilidad? Porque esa mujer tuvo que haberse preparado años y años y años y años antes para tener esa habilidad. Eso, a mí me voló la cabeza eso de que ella pudiera mantenerse en balance de pie, en un bote. O sea, el bote viene para atacarte y ella para, y la de eso moviéndose. Y Pero la también, ola. también quiere decir que ya había como se dice, que ellos peleaban contra los caribes. Y ya había como una habilidad entre No, cuidar. de cómo adquirieron la habilidad podemos pensar en 1000 alternativas, pero el hecho que nos retrata el cronista nos hace pensar mucho más allá. Porque, por ejemplo, si es una india, que obviamente por lo que nos está explicando es una experta arquera, pues ya a ti te viene el análisis. Espérate, para que sea una experta arquera tuvo que tener un adiestramiento. Y esa parte no nos las cuentan. Ujú. O sea, posiblemente, ahí nos podemos especular, a estos indios le daban clases para puntería, para navegación, porque no es casualidad que esa muchacha por primera vez en su vida se levantara y disparara y la pegara. O sea, esta mujer era una guerrera. Así que ese momento en Santa Cruz, a nosotros nos voló la cabeza. Y eso era acabando de llegar. Todavía no estaban en Puerto Rico, era en el segundo viaje, Colón estaba descubriendo. Tú sabes otra cosa que antes de seguir con respondiendo, siempre tengo duda, porque yo digo que las cosas más lindas
es como que la fauna y los animales de Puerto Rico, y hay bien poco porque están en peligro de extinción. O sea, Bueno, no imagínate todos, hay la mucho. cotorra puertorriqueña, sí hay mucho todavía, pero la cotorra puertorriqueña que es bella, los manatí que son bellas. En ese tiempo, según los cronistas y todo eso, había además, o sea, cuando ellos llegaron, habían demasiadas cotorras por Sí, se ahí, habla de millones. Se habla muchos de millones. manatí y todo Sí, eso. sí, se habla de millones, pero no fue que los españoles los mataron. O sea, en las cotorras, lo que te quiero decir, para Sí. aclarar. Cuando ellos llegaron a Puerto Rico, ellos te lo dicen, no te lo dicen ellos, lo dicen los historiadores, era un bosque. Entonces era un bosque con muy poca intervención humana porque los taínos eran muy pro naturaleza y como que Ajá. todo lo construían así. Pero es bien interesante el... Y un lugar como el Yunque, que es tan grande y todavía se pierde la gente. Los taínos no se escondieron allí también, porque Sí, yo pienso que es imposible que los españoles lleguen a ese lugar y puedan andar así tan... bueno, ahí hay varias cosas. Número uno, hay un cacique que es el que nosotros le llamamos Luquillo, pero su nombre original era Yuquibo, que es el cacique Luquillo, como se llama el pueblo. Ese cacique, los mismos españoles escriben que fue un dolor de cabeza para ellos porque él los atacaba, él hizo su base en el Ajá. Yunque, ese cacique la hizo en el Yunque, y él atacaba en forma de guerrilla a los españoles. Entonces, como era en forma de guerrilla, que era inesperado y lo demás, los españoles estaban aterrorizados por ese cacique Yuquibo. Y todas estas historias de un cacique que lograra aterrorizar a los españoles, a nosotros nos encanta. ¿Por qué? Porque supuestamente los españoles tenían la superioridad. Y en muchas ocasiones tú los ves que no demuestran ninguna superioridad, que tú los ves corriendo, huyendo, atemorizados. Para contestarte lo que estás diciendo, el yunque era su base. O sea, él utilizaba, que él conocía perfectamente eso para atacar en guerrilla. Pero sí, realmente Qué utilizaron toda brutal. la isla, no era nada específico. Pero lo que te quería comentar era que, distinto a lo que él cree, sí hubo caciques, cacicas, perdóname, mujeres antes. Hay una parte que yo te comenté de que si el cacique, el heredero del cacique era el hijo de la hermana, ¿te acuerdas Ujú. de eso? Y él dijo, pero por qué va a ser porque es importante que sea el hijo de la hermana para que sea un hombre el cacique, el hijo. A lo mejor no lo dije bien. Podía ser hijo o hija. O sea, si la hermana tenía un hijo o hija, era el cacique. O sea, Ya. no era solamente varón. Algo que te iba a comentar era, cuando él habla de las cacicas, pues buscamos información y yo le digo a mi amigo desenmascarado que la busque porque la información está accesible. En la Histopedia de Puerto Rico, mira lo que te dice en torno a las cacicas. Esto es una enciclopedia de Puerto Rico. Dice, el cacique podía ser hombre o una mujer. La primera línea que te dice, la enciclopedia, lo primero que te dice, el cacique podía ser un hombre o una mujer y sería la responsable de repartir los alimentos cosechados, organizar las actividades religiosas, preparar la defensa del yucayeca y recibir los habitantes que llegaban. Era el cacique o la cacica quien se reunía con los demás. O sea, en la historia de Puerto Rico, en la información que nosotros nos brindan, hablan continuamente de una forma muy natural que los taínos podían tener tanto caciques como Como cacicas, cacique. que eso no fue algo que se creó cuando los españoles llegó. Ok, ahí es interesante porque cuando estamos hablando del cacique y los caciques y lo demás, él da de referencia un libro que se llama El Indio Borincano y el Rey Emperador, pero después que lo usa como referencia dice esto es una novela. Ok, yo no le quiero quitar mérito al... No creo que una novela sea la mejor referencia y no me entiendas mal. Yo he leído novelas de historias buenísimas y Ah, historiadores que usan sí, sí, buenos y no sí. dudo que este sea el caso. Pero hay otras fuentes donde tú puedes conseguir la presencia de las cacicas. La novela, chico. Él aquí está hablando de un cacique, que es verdad, un cacique de Puerto Rico que tuvo una reunión con el rey de España. Él va a España y se reúne en España con el rey y lo tratan bastante bien. Pero estos son casos aislados. O sea, no era el patrón. Hubo mucho abuso contra los indios en general. Estamos al otro lado. En el video 8, porque así fue que yo lo Bueno, y puedes puse. seguir, puedes seguir. La gente Ok. está aquí entretenida, sigue ahí, En el confianza. video ellos dicen que eran grandes guerreros y pacíficos. Entonces él como que pone en tela de juicio, espérate, Bori, o eran guerreros o eran pacíficos. Es que tú puedes ser las dos cosas. Tú puedes ser un pueblo pacífico, pero ser un excelente guerrero, que en el momento en que tú tengas que sacar ese recurso lo vas a utilizar. Ujú. Todo el mundo identifica los pueblos taínos como un pueblo pacífico, pero a la misma vez eran excelentes No se guerreros. dejaban, como el boricua. Yo soy buena gente, pero si tú me vienes a joder... La historia de Puerto Rico, militar de Puerto Rico, es increíble. O sea, de la avalancha de militares de primer orden que nosotros hemos parido, es brutal, pero Puerto Rico es un país pacífico.
O sea, por naturaleza. Pero ¿qué pasa? Que si tenemos ese recurso o tenemos esa necesidad, vamos a utilizar esos guerreros. Eso mismo pasaba con los taínos. O sea, que no hay ningún conflicto en que hay un pueblo pacífico que tengan conocimientos de guerra. Mucho más él dice, bueno, me podrán decir a mí que se están defendiendo. Exacto. Si eran atacados, se van a defender. Se van a defender. Es cierto lo que él dice, que no podemos hacer este cuadro como de amor de los caciques guerreros, los guerreros taínos, pues eran muy justos. No, no, no. Los guerreros taínos atacaban, los guerreros taínos tenían esclavos, los guerreros taínos cogían, hacían esclavos a los que habían O sea, perdido. el taíno tenía esclavo también. Nosotros tenemos un nuevo documento donde se habla de que unos indios del área oeste de Puerto Rico tenían unos indios del área este de Puerto Rico de esclavos. Qué lo que era. Qué lo que era. Y esto no lo están narrando los españoles, o sea, ellos no están infectando la historia, están contando lo que les dijeron. Sí, pero es lo mismo básicamente con la gente cuando habla de los negros africanos, que después yo me enteré de grande que muchas tribus peleaban y después se los vendían a los ingleses o los españoles. Por ejemplo, los europeos eran compradores de negros, pero los vendedores eran negros. Eran negros. Muchos de los grandes vendedores de negros, o sea, los que vendían a su propia gente, eran negros. Con eso no queremos disculpar a los que lo compraban. Claro. Pero lo que te quiero decir es que el mercado lo abren negros Sí, y sí, árabes. que el esclavismo siempre ha estado en todos lados. Es como que el que domina te esclaviza. El que domina te esclaviza. Ok, déjame ver. Pero qué duro, en verdad pensé que los taínos no cogían esclavos ni nada. Sí, tenían esclavos y tenían prisioneros también, porque acuérdate, si tú estás en una guerra y vas a capturar a unos, posiblemente sean prisioneros. Pero es bien interesante O sea, porque... que es gracioso porque uno pensar, digo, aquí, si fuéramos estos tiempos, Analízalo. los taínos de la metro esclavizando a los taínos de Ponce. De Ponce, no le digas eso a los de Ponce, que se te ponen bravos. Sí, Pero sí. ese hallazgo va a abrir una nueva discusión en Puerto Rico porque te habla, no te habla, te deja claro que en Puerto Rico no había un solo cacicazgo agüibaná. Tal parece que habían dos. Y tal parece, mitad de isla y mitad de isla, y tal parece que no estaban tan en paz como nos habían dicho. Tal parece que habían habido batallas entre ellos mismos. Entonces, dos de los esclavos que ellos tenían en el área este eran que habían capturado del área este. Bori, me imagino que los mejores eran por Vega Baja, ¿verdad? No, sí, pues de tu pueblo, de tu pueblo. Eso a mí no me cabe la más mínima duda. Ok, cuando yo te digo a ti, los españoles traicionaron a los taínos. A los taínos. Totalmente cierto. O sea, fíjate que él dice algo que no sé de dónde sacó la información, es totalmente errónea. Él dice varias veces, a los españoles se les hizo muy difícil entrar a Puerto Rico. Eso es totalmente falso. Y lo he escuchado de varias gente también. Es totalmente falso, pero no falso porque él quiera mentir, sino yo entiendo que es porque le falta una información. A partir de ahí empieza a comentar cosas y todas son falsas. Pero vuelvo y te repito, puede ser que no tenga un conocimiento. Por ejemplo, él dice, ¿por qué entra Ponce a Puerto Rico? Porque hizo un pacto con Agüibaná contra los Caribes. Eso es falso. Dos, él dice, Juan Ponce León entró por Guánica. Eso es falso. Agüibaná le dice que se vaya a una gran bahía al norte, que es la bahía de San Juan. Eso es falso. Los primeros así, el primero que se ubicó en Puerto Rico fue Cristóbal de Sotomayor y después vino Ponce de León. Eso es falso. O sea, toda esa información que él está compartiendo es errónea, es falsa. Pero óyete bien, yo creo que a él le hace falta una parte de la historia que ya nosotros hemos descubierto y que a él le va a encantar conocer. En Puerto Rico hace varios años se viene trabajando con un libro que se hizo público en la década de los 60, pero ha sido como en los 80 y los 90 que la gente ha caído en tiempo, que se llamaba La Probanza de Juan González Ponce de León. Juan González Ponce de León era el sobrino de Ponce de León. Juan González, bien famoso en la historia de Puerto Rico porque era lengua. Lengua es que era intérprete. Ellos le llamaban lengua. O sea, él conocía el idioma taíno y los españoles lo utilizaban para comunicarse con ellos. Una probanza es como una declaración jurada. ¿Qué era eso? Los españoles que habían estado un montón de años acá en América jodidos peleando con los indios y los demás, ellos hacían una probanza, o sea, una declaración jurada que se la enviaban al rey, donde le contaban todo lo que habían hecho acá. Como diciéndole, mira todo lo que yo he hecho acá. Y el rey muchas veces le asignaba
le asignaba cantidades de dinero o recompensa por ese trabajo que habían hecho. Así que por eso hacían la probanza. Encontraron una probanza de Juan González, que eso va a estar en los libros de historia de Puerto Rico de aquí a un par de años, porque cambia la historia de Puerto Rico brutal. Porque es un personaje es un protagonista contándotelo. Ujú. Nosotros no teníamos una idea de... O sea, nosotros sabemos que Ponce de León, ya pasó Colón. Ponce de León llega a Puerto Rico en el 1508, entra por Guánica, esa es la historia oficial. Cuando nos encontramos este documento, todo eso se derrumbó. ¿Por qué? Porque nos enteramos que realmente Juan Ponce de León llegó a Puerto Rico no en el 1508, sino en el 1506, 2 años antes. ¿Por qué? Porque Juan González lo está contando, te lo está contando. Ellos dicen que en el 1506, ellos deciden en Santo Domingo empezar la colonización de Puerto Rico, la conquista y colonización de... Ellos le llamaban San Juan del Boriquén. Qué bonito. A San Juan del Boriquén. Él está con Ponce, lo está contando él. Él está con Ponce de León en Santo Domingo reclutando gente para las naves que van a ir a Puerto Rico. ¿Me sigue? Están reclutando. Forman varias naves, van como 200 españoles a esa primera conquista y colonización. Ellos llegan al único puerto conocido en Puerto Rico. En Puerto Rico había un solo lugar que los españoles conocían, la Aguada. Y esta Aguada no estaba donde hoy está el pueblo de Aguada. Esta Aguada estaba en Añasco. ¿Sabes dónde está Añasco? Añasco, Rincón, Mayagüez. Sí. En esa curvita ahí fue que ellos llegaron. ¿Cómo sabemos que ellos llegaron ahí? Porque nos dieron un dato bien interesante. Ellos nos dijeron que llegaron a una aguada, que aguada es donde se recoge agua, Claro. ¿ok? Y todo el oeste de Puerto Rico tenía aguadas. Ellos llegan a una aguada que estaba al frente del río Guaurabo. Y los españoles utilizan un nombre taíno. Y nosotros sabemos cuál es el río Guaurabo. El río Guaurabo es el río Grande de Añasco. Así que al decir, llegamos a una aguada al frente del río tal, pues ya sabemos la ubicación. Estaban en la frontera entre Rincón y Añasco, dando hacia el frente del río Grande de Añasco, que se llama el río Guaurabo, que yo creo que se debe volver a llamar así porque posiblemente fue uno de los ríos más importantes de la historia. Mira qué interesante. Ellos están en los barcos, pero ellos están como viendo a la gente en la orilla. Ellos ven, todo esto lo está narrando el español, de verdad está genial. Ellos ven que unos indios, como por curiosidad, ya están en la orilla. Juan Ponce de León le dice a Juan González, que era el lengua, el que hablaba taíno. Juan González dice, yo voy a ir allá a hablar con ellos. Le dice, no, vete con alguien, no te vayas solo. Le dice, no, yo quiero ir solo. Todo esto lo cuenta Juan González, ¿ok? Cuando él llega hasta allá, hasta la orilla, los españoles que están acá, que también están escribiendo varios de los testigos, varios de los testigos después lo escribieron en la probanza. Ellos dicen que ellos veían a Juan González haciéndole hablando con los indios, haciéndole señas, pero ellos no oían de lo que era. El primer contacto con los indios lo hace Juan González. Y cuando Juan González llega a donde Ponce de León, le dice, hablan el mismo idioma de Haití. Eso era bien importante. Saber qué idioma hablaba esta gente. Saber, esta gente es lo mismo que hay allá. Para ellos era importante porque acuérdate que la escuelita de ellos fue Santo Domingo. Ujú. Así que llegar a un lugar donde hubieran los mismos indios, con las mismas costumbres, con los mismos miedos, con los mismos temores, con la misma religión, pues ya era un paso adelante para ellos. Entonces ellos invitan a 2 indios al barco. Él los lleva, Juan González los lleva hasta el barco a conocer a Juan Ponce de León y les dan vino. Así que ya tú sabrás que a la tercera copa estaban los taínos happy. Nunca habían probado vino en su vida. Fíjate que es Esas primeras bocacheras que no era. Fíjate que es una forma, no te quiero decir maléfica, Claro. pero sí es planificada. Tengo estos indios y los adormezco. Al otro día, nada, súper chévere la reunión, los llevan a la orilla, se van. Él dice que al otro día cuando amanece, estaba toda la orilla llena de gente. Porque parece que esos fueron contando. Ajá. Mira, no hacen daño, ellos vinieron aquí bien, bebí vino, la pasé bien. Juan Ponce de León entra aquí con la alfombra roja. Eso que él dice que a Ponce de León se le hizo difícil entrar, eso es totalmente falso. Ponce de León entró bienvenido. Pero no solamente eso, son ellos los que cuentan lo brutal que los taínos los trataron. Les daban comida, les daban agua, los acompañaban a cualquier lugar. Era la verdadera definición de hospitalario. Tú estás en mi tierra, yo quiero ser hospitalario. Ellos cruzan desde Añasco,
A ellos le preguntan que ahí es otro rol de nuestro amigo, del desenmascarado, que él dice que a Güeybaná le dice a Ponce de León que hay una gran bahía en el norte. Eso no fue a Güeybaná, eso fue en Añasco. En Añasco los indios de esa área le dicen que hay una gran bahía al norte, pero que ellos nunca la han visto. ¿Por qué no la han visto? Porque los indios de allá eran otras cosas. Eso nosotros no lo sabemos. Pero está Wow. buenísima la historia. Está buenísima. Usted no quiere que nos asombremos. Y no quiere que nos impresionemos. Y nosotros como, wow, eso está buenísimo. Entonces, ellos cruzan, suben a Añasco, toda la cordillera central. Y van narrándote, papá. Es para pelo. Ellos dicen que aquí había tanta y tanta y tanta gente que parecía un hormiguero humano. Ellos decían que ellos iban por una vereda y salían cientos de indios a saludarlo, a felicitarlo, a decirle que vayan a sus bohíos, a ofrecerle comida. Ellos están hablándole de un trato de hasta cariño. Ahí es que yo me refiero cuando te digo que después traicionaron. Porque en todo momento, en los primeros años, el trato de los taínos hacia los españoles fue muy hospitalario. Y te voy a decir más. Juan González llega a la Bahía de San Juan. Así que el que descubre la Bahía de San Juan es Juan González, no es Ponce de León. Ponce de León estaba en Añasco. Él mandó a Juan González. Juan González vuelve y le dice, hay una bahía brutal. Es el mejor puerto del mundo. Puerto Rico. Un puerto bueno, un puerto excelente, es un puerto rico. Ay, de ahí es que llega. Y ahí Ponce de León vuelve otra vez. Y se va chinguín, chinguín, chinguín. Ve la bahía, queda impresionado y fundan Caparra. ¿Qué pasa? Si eso es como está contando Juan González, Caparra se empezó su fundación en el 1506, no fue en el 1509. Y esa parte de la historia la tenemos que unir lo que tenemos de Juan González con la historia que nosotros tenemos. Pero ya de lleno, rompe por completo los libros de historia de Puerto Rico que te dicen que Ponce de León llegó a Guánica, a Güeybaná por primera vez en el 1508. Ese fue su segundo viaje. Mira qué interesante. Ponce de León está en Puerto Rico. Está. Perdóname. Ponce de León está en Puerto Rico. Está haciendo contacto con los indios. Y decide hacer el poblado. Dicen que Ponce de León hace un mapa de cómo iba a construir Caparra. Quienes los ayudan a construir las casas y los demás son los indios. O sea, había esa actitud. Había ese, sí, no hay problema, nosotros te ayudamos. Eso empezó a cambiar bien radicalmente. Ponce de León se va. Pero mira qué interesante. Una parte que dice en nuestros libros hoy, que no nos hacía lógica, pero ahora nos hace lógica, es que en el libro dice que cuando supuestamente Ponce de León llegó la primera vez en el 1508, él para en Mona. Y los libros dicen que varios caciques de Boriquén estaban en Mona esperando a Juan Ponce de León para llevarlo donde Güeybaná. No hacía lógica si era el primer viaje de Ponce de León. Porque cómo los taínos van a estar esperando a Juan Ponce de León si era el primer viaje que él le va para acá. Ya le había venido. Y ya le había hecho contacto. Y son esos caciques los que los esperan. Wow. En Mona. Y en Mona lo llevan hasta Güeybaná. O sea, cuando él viene a conocer a Güeybaná el primero, como él dice el desenmascarado, a Güeybaná el primero, ya llevaba 2 años en Puerto Rico. Ya había descubierto el puerto de San Juan. Ya había fundado Caparra. Según los ingenieros y historiadores, ya había hecho un poblado en el área de Añasco de la Guada. Se llamaba la Guada de Añasco. Ese tipo de información como el de Juan González va a cambiar radicalmente la historia de Puerto Rico, inclusive ya ha cambiado. Ya hay muchos libros que te incluyen la visita de Ponce de León oficialmente el 24 de junio del 1506. Ya no es el 1508. Y Bori, antes de seguir con lo de los indios, entonces con la historia, con lo que era, es que hay mucho, con lo que está pasando, con lo que hizo Bad Bunny con su disco, hay mucha Sí. gente buscando libros de historia. ¿Tú sí confías en algún libro de Sí, historia? es mucho. Hay mucho que Bueno, sí. no hay un libro que te lo tenga todo. Pero lo que sí nos obliga a eso es que tenemos que leer mucho más y regado. Te explico. Si yo quiero conocer la historia de Puerto Rico, yo le voy a decir a la gente que empiece por los taínos. Porque tiene que ser en orden cronológico. Y hay libros de taínos, mi hermano.
Por ejemplo, hay un libro de Jalil Sued Vadillo, un profesor muy querido de la Universidad de Puerto Rico y un excelente experto en la cultura taína. Jalil Sued Vadillo tiene un libro que se llama Agüeybaná el Bravo. Agüeybaná el Bravo es el que crea la guerra contra los españoles. Agüeybaná primero es el que recibe a Ponce de León, pero él se muere. Pero Agüeybaná su II sobrino, pelea. ese es el que pelea. Que pelea por Jayuya y todo eso por ahí. Que es el que dicen que lo conocen como Agüeybaná el Bravo, que le dio candela. En la historia oficial, en la que nos dan a nosotros, nos dicen que en la primera batalla que hubo entre españoles e indios, los españoles mataron a Agüeybaná el Bravo. Hoy nos enteramos que es falso. Hoy nos enteramos que él sobrevivió a esa batalla y que siguió varios años más como líder. Qué Y eso duro. nos enteramos por la probanza de Juan González Ponce de León. Porque la probanza él da de declaración jurada, pero necesita testigos. Y hay 4 testigos más certificando lo que él dice. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo llegué a un puerto que quedaba frente al río Guaurabo. Y los otros, es cierto, llegamos a un puerto. O sea, te verifican esa información. Ok, déjame ver qué más tenemos acá, porque nos volvemos hablando de... Es que este es un tema Es que muy bueno. me encanta. Yo Es puedo un, te- estar- es un tema muy bueno. En lo que te dijo ahorita, él dice que Cristóbal Sotomayor vino antes que Ponce de León. No, no es cierto. Ponce de León vino primero y un tiempito después vino Cristóbal Sotomayor. Cristóbal Sotomayor era un noble español. Era posiblemente el primer español de alta alcurnia que venía a América. Y ese gran noble que había trabajado hasta con el príncipe de España y todo, y estaba muy ligado a su familia, a los reyes de Portugal. O sea, era un hombre de noble. Lo mata Iván el Bravo. El primer gran noble español asesinado en América fue aquí. Y fue ¿Y por qué lo mata? porque era un, Un hijo de su gran madre. porque ya el de ahí proclamó la guerra contra los españoles y el primero que iba a caer en la cabeza era de Cristóbal Sotomayor, fue el primero que cogió. Tú eres uno de los más grandes para afuera y el otro iba a ser Juan Ponce León. Es bien interesante porque él dice, Ponce de León le da poderes a los caciques locales, son instruidos de la usanza europea y los taínos aprenden. Eso es totalmente falso. O sea, le está diciendo como que los españoles... Él trata de crear una historia que no existe de algo taíno español. Era lo taíno caribe Ujú. contra lo taíno español. Eso no existe. Era lo taíno caribe contra español. Sí, porque él dice que en sus palabras se juntaron los españoles con los taínos. Para luchar contra Para esos luchar taínos guerreros con y los esos taínos. esto es falso. Los españoles lucharon, los taínos y los caribes tenían un solo enemigo, los españoles. O sea, los españoles sí pudieron tener la ayuda en algún momento dado de algún indio en su carácter particular, pero no fue que el pueblo taíno, como pasó con los caribes, estuvieron atacando o defendiendo, bla, bla, bla. Él dice que Juan Ponce León le da directrices a los caciques para que ellos lleven como un formato de vida tipo europeo en sus comunidades. Eso es totalmente falso, eso nunca pasó. Y si se trató de hacer, nunca se impuso. Te voy a decir más. Hubo unos caciques que se rebelaron, que son los que hicieron la guerra, pero hubo unos caciques que firmaron la paz. Pues yo no busco lío con esta gente, firmó la paz y ya. Orocovics, Yuiza, Otoao, fueron caciques que firmaron la paz. Chacho, ahí que viene la traición. Porque los españoles no atacaban nada más a los que guerreros, atacaban a los que estaban en paz. Una de las grandes torturas que los españoles le hicieron a nuestros indios, pues hicieron muchas, pero una de las más terribles fueron las cabalgadas. Las cabalgadas eran, acuérdate, los españoles, los indios nunca habían visto caballos en su vida. Las cabalgadas era que los españoles hacían un grupo de caballos, hombres a caballo, iban gritando ¡ah! Y atacaban los poblados, ¿verdad? Ujú. Tú imagínate la primera vez que ellos hicieron eso, que unos taínos jamás en su vida habían visto caballos, jamás, que jamás habían visto hombres con armaduras, hablando de un idioma extraño. Era terror, eran terroristas, estaban creando un terror. Entonces todo el mundo se despelotaba, imagínate tú el escándalo, llegaban estos matando, disparando, ellos no sabían qué pasaba. Las cabalgadas, nosotros tenemos informes escritos por los españoles. Después que firmaron la paz, los seguían atacando. Orocovics firmó la paz con los españoles. Supuestamente tenía que estar protegido y tenía que ser uno de esos que llevaron a usar las reglas de la usanza europea.
Le hacían cabalgadas a cada rato y era atacar su poblado, quemar su poblado, destruir su poblado, llevarse mujeres secuestradas, llevarse... Pero si yo firmé la paz, ¿por qué tú estás atacándome si yo estoy contigo? O sea, que eso que él está pintando como de esta paz, no, eso nunca fue así. O sea, siempre hubo abusos contra los que estaban en guerra y hubo abusos con los que firmaron la paz. Y lo seguían maltratando. Y el abuso más grande fue el que te dije, le cambiaron los nombres, le prohibieron su religión, le prohibieron el idioma. O sea, empezaron a prohibirles cosas que para ellos eran totalmente naturales. Vete que llegue alguien y realmente te diga, tú te vas a llamar de tal forma y tú te vas a vestir como yo quiera. Y tú no quiero que hables tu idioma y tú, pero es que yo no sé otro idioma que se joda, aprende el mío. Pero tú no puedes. No, porque se habla también de que no, que fueron malos, pero no malos porque muchos españoles se casaron con taína, que lo permitieron. Sí, lo hubo, claro, y es cierto. En los primeros años tenemos 14 españoles casados con taínas. Había muchos más conviviendo con taínas. Eso era algo bastante lógico y normal, pero tampoco justificaba Sí, era lo que eras que las hicieron. loqueras que hicieron. Y de verdad que se pasaron de castaño oscuro bien brutal. Ok, él desconoce, al él desconocer que se han encontrado documentos de que Ponce de León llegó antes, está dando mucha información errónea, pero eso lo corrige buscándose la probanza de Juan González. Él va a aprender eso, ese tema le va a encantar brutal. Ok, yo creo que no nos queda mucho, pero él dice, esto yo quedé muerto. ¿Por qué se rebelan los taínos y los caribes? Y él dice, porque había descontento entre los españoles y los taínos de la isla por cómo gobernaba Juan Cerón. ¿Qué es esto? O sea, primero que nada, es la primera vez en la vida que yo oigo algo parecido, una teoría parecida. Nunca en ningún libro, ni en los más fantasiosos. Yo he leído... Ni en Narnia. No. Yo nunca he leído eso de que... Él lo que está tratando de pintar es que como hubo un gobernador que no era un buen gobernador, porque él lo dice que no fue un buen gobernador, Juan Cerón, que no fue un gobernador, eso creó descontento entre los españoles y los taínos. Entonces los taínos y los españoles se unieron contra ese gobernador. Eso es falso totalmente. O sea, los españoles, los indios no querían a ningún gobernador español, no era Juan Cerón, a ninguno le gustó y Juan Ponce de León tampoco le gustó. Sí podía haber un descontento de los españoles hacia él, pero la guerra no empieza por ese descontento. La guerra empieza por los abusos que tú, yo y todo el planeta conoce. O sea, el exceso de violaciones, el exceso de muerte. Hay algo aquí que él no menciona y es bien importante. Él dice, había muchos indios y pocos españoles. Depende de la época. Porque acuérdate que desde bien tempranito empezaron a haber epidemias donde los taínos morían a raudal porque no tenían las defensas de su cuerpo. Ujú. Aquí una epidemia de sarampión mataba miles y miles y miles. Y él no menciona aquí en ningún momento las enfermedades porque la primera causa de muerte de los indios fueron las enfermedades, no fueron armas de los españoles. O sea, muchos de los indios murieron por sarampión, por epidemias así, que ellos no tenían esas defensas y morían, pero te estoy hablando que se te iba toda una aldea en cuestión de nada. Wow. Y empezaron a morir y a morir. Inclusive dicen que hubo una epidemia, que en una sola epidemia se perdió 3/4 partes de la población taína. Si son 4/4 partes y se te pierdes 3. Imagínate que una sola epidemia, pues una de las razones por la cual hubo mucho control de los españoles sobre los indios fue utilizando las enfermedades, y no es que los españoles lo hicieran a propósito, es que empezaron a menguar los taínos. Empezaron a menguar por las enfermedades, que los españoles ya tenían las defensas, así que ellos no tenían ese problema. Ok, él dice aquí que los indios atacaron a los caciques, cierto. Eso sería bueno discutirlo otro día. Fíjate, estaban estos taínos que guerreaban, que no le daban paz a los españoles, pero había otros taínos que se habían fusionado a los españoles y lo habían convertido en sus esclavos o su esposa o lo que fueran y lo demás. Ok, pero fíjate qué interesante que aquí estos caciques guerreros, yo creo, y esto es una percepción muy mía, que ellos veían a estos taínos caciques acá como traidores. Tú te fuiste con los españoles. ¿Por qué? Porque estos taínos, es cierto lo que comenta Desenmascarado, mataron a la cacica Lluísa y a su compañero Pedro Mejía, lo matan, pero era más como un ataque, yo creo que era porque entendían que ellos le habían hecho el juego a los españoles. Así que te atacamos, pero no atacaban a los caciques nada más. Mira, mi hermano, no hubo una, si hubiera una, yo te digo, que había una, hubo una. No hubo un solo intento de población de los españoles en Puerto Rico que los indios no se los destruyeran y no se los quemaran. Ellos destruyeron y quemaron San Juan, Caparra 2 veces.
Ellos fundaron Aguada en Añasco, se la chicharraron. Ellos trataron de fundar en Guánica, se achicharraron. Ellos trataron de fundar un pueblo en Naguabo que se llamaba Santiago, se le hicieron canto. O sea, cuánta cosa los españoles construían, los taínos se la destruyeron. Que los españoles la volvieran a construir son otros 20 pesos. Pero no hubo un poblado que construyeran. O sea, los indios no le dieron tregua. Cada cosa que... Te voy a decir más. Cuando tú conoces la historia de Puerto Rico completa, la de los 5 siglos, la última parte de Puerto Rico que hubo población fue el área este de Puerto Rico. Nosotros tenemos un documento, 80 años después de que Ponce de León llegó, ya Ponce de León estaba muerto. 80 años después, donde el que está escribiendo el documento, que es aquí en Puerto Rico, que por cierto es el nieto de Ponce de León el que lo escribe, Juan Ponce de León II, ya estaba Ponce de León muerto. Él escribe de que en Puerto Rico se vivía atemorizados. Y tú dices, ¿por qué? Por los continuos ataques caribes. Los caribes eran la mezcla de caribes y taínos. Es que los españoles le pusieron El nombre la Caribe. etiqueta de Caribe, pero ahí habían taínos y habían caribes. Los taínos y los caribes se van a las islas pequeñas y desde allá atacan continuamente a Puerto Rico. Todo el este de Puerto Rico, papá, todo el este de Puerto Rico, desde Canóvana, pasando todo el este, por ejemplo hasta Guayama más o menos, los españoles no pudieron construir, no pudieron poner un bloque en un siglo. Porque durante todo, no fue 10 años, no fue 5 años, durante todo el siglo XVI, todavía en el 1570 y pico, 1500, ellos seguían atacando. ¿Y qué hizo? Que los españoles se atrincheraran en San Juan y en San Germán. Pero el este ni para allá voy a mirar porque no me dejan. Cada vez que yo trato de ubicar algo en el este, me lo destruyen, me queman, me matan, me violan. Así que ellos se concentraron acá. Si tú te fijas, Puerto Rico tiene 4 pueblos bien antiguos. San Juan, San Germán, Arecibo y Coamo. Fíjate en los del norte. San Juan y Arecibo, ¿dónde están? Frente al mar. Uh-huh. Pero abajo es Coamo y San Germán. En medio. Están en las montañas. ¿Por qué los pueblos del sur están más para adentro? Por los indios. Porque los indios no lo dejaban en la orilla, no te voy a permitir. Esa parte a nosotros no nos las cuentan en las clases de historia. A nosotros no nos cuentan que después que los españoles se establecen en Puerto Rico, ellos viven aterrorizados, es la palabra que usa el español. Aterrorizados un siglo. O sea, nuestros indios y sus descendientes siguieron un siglo. Eso está brutal. No nos dicen, los españoles llegaron aquí, mataron a 2 o 3, esto aquí se acabó. ¿Dónde está la parte que estuvieron un siglo? Como diciendo, ok, te quedaste con mi tierra, pero vas a vivir ahí cagao. Vas a vivir ahí aterrorizado. Y ellos le escriben, dice, aquí es muy difícil tratar de construir esta área porque estamos muy aterrorizados de los continuos ataques. O sea, los indios no le dieron break en ningún momento, así que eso tampoco es cierto. Me encantó que le llamó guerra hispano-taína, no había oído ese término, pero sí, eran los españoles y los taínos. Lo que yo comentamos, él plantea taíno-caribe y taíno-español, eso no existe, era taíno-caribe versus español. Ya te dije la universidad, a ver qué más. Hay una parte que me está bien interesante porque él dice, está hablando de las muertes que yo te dije a ti, que ellos mataron un montón de gente, él dice, pero es que, ¿cómo es posible que los españoles lean esas barbaridades que dice el boricuazo que hicieron y no se afectaran? Porque los españoles eran profundamente cristianos y católicos. Yo te voy a decir algo. Ellos lo que demostraron aquí desde que pisaron. Cuando Colón descubre América el 12 de octubre, Uh-huh. él llega a una islita que queda en Bahamas, él le puso San Salvador. ¿Me sigue? Sí. En esa primera islita, no conocían el resto, no sabían ni dónde estaban, ellos no sabían que existía por aquí, ¿ok? Cometieron el primer crimen. Secuestraron a 6 indios. Y en su misma narración tú te das cuenta que fueron secuestrados no solamente porque él dice los tomé, sino que en distintas ocasiones en su diario él comenta que están bien pendientes de que los indios no se les escapen. Así que los tengo, ¿por qué? Porque los quería de guía, para que me guíen por acá, pero es a la cañona. Hay otra conversación que Colón cuenta, que vio una india y la vio con unos aretes de oro. Y Colón escribe, se los iba a quitar.
pero no se los quité porque quería que me hiciera un favor para. Ese simple comentario, Ujú. se los, Favorcito. no, se los quería quitar, pero no se los quité porque quería que me hiciera un favor. Él se los quería quitar era que si no hubiera necesitado un favor, se los quitaba. Eso implica que todo el oro que le vieron guindando a los indios, se lo quitaban. Porque fíjate que ahí hace la excepción. Él dice, ella tenía un arete de oro y se lo iba a quitar, pero no se lo quité porque, pues, entonces a los otros sí se los quitó. O sea, tú estás viendo crímenes desde el primer instante. Pero hay gente también que dice, ¿verdad? Para ir terminando más o menos que... Más o menos, estamos ya al otro lado. No, estamos. ¿Cómo está Santi por allá? Ah, está ya ponchando. A ver. Pero mira, está el nuevo por ahí. No, pero hay gente que esto lo tengo que decir, porque es que esto lo escucho mucho, por ejemplo, y esto sí lo escucho mucho. Y es que los españoles fueron tan violentos porque cuando los reyes de España le dicen a Cristóbal Colón, ve para allá, para las Indias, los que se llevaron en esos barcos eran criminales. Ese es falso también. Y No ahora, eran presos ni nada, eso es falso. No, ese es falso. Y ahora el que nos acusa de ser muy pro-taínos, ahora me imagino que me acusará de ser muy pro-español, pero simplemente queremos ser justos con la historia y contar lo que sea blanco, los claros y los oscuros. Eso yo creo que ha sido una imagen que han tratado de crear de los españoles falsa. Te explico. A ti, a mí, a muchos nos han dicho que a Colón le llegaron los barcos de criminales y que acá llegaron un montón de criminales. Y eso hasta se ha quedado en la mente de mucha gente. Eso es totalmente falso. No hemos averiguado eso hasta el cansancio. Hasta el día de hoy, Colón hizo a América 4 viajes. Primero, segundo, tercero y cuarto viaje. Sumando, habrá sido unas 2.000 personas en esos 4 viajes, ¿verdad? Hasta hoy, hemos encontrado solamente 2 casos. De 2.000, 2 casos que tuvieron algún problema con la ley. Y nos estuvo curioso. ¿Por qué? Porque yo le quiero decir a los puertorriqueños la verdad. Y yo le quiero decir, si a ustedes le dijeron que los españoles llenaron los barcos de criminales, es una mentira. Si a ustedes le dijeron que los barcos los llenaron de presidiarios, es una mentira. Te voy a explicar por qué. Parece que cuando estaban montando el plan del viaje, sí surgió la idea de vamos a matar presos para que se... Pero Colón inmediatamente dijo, a mí no me van a llenar los barcos de presos, y la misma reina. Los reyes estuvieron en contra. Sí, pues después se roban el oro. Por eso, pero o sea, el viaje de Colón era uno de los proyectos más importantes de la reina de España. Ellos no van a hacer nada que boicotee su propio proyecto. ¿Cómo vamos a mandar a nuestros navegantes con los barcos llenos de criminales? O sea, si la idea se dio, así se fumó. Nunca pasó. Pero óyete, de 2.000, hemos encontrado 2 españoles. ¿Tú sabes por qué están acusados? Uno, que no tiene nada que ver con los viajes. Uno que era de Sevilla, borracho, tuvo una pelea con uno y apuñaló a un tipo. Así que a ese lo metieron preso, ¿verdad? Ese uno. El otro, ¿sabes por qué lo metieron preso? Porque trató de sacar al amigo de la cárcel. Entonces, como al otro trató... Pero entonces este no es un criminal, ese era el mejor de los amigos. O sea, tú tienes uno que fue el que apuñaló, ¿ok? Vamos a ponerle el sello de criminal. Pero tú no puedes decir que las 2.000 personas que vinieron con Ponce de León, eso no es cierto. O sea, que inclusive, te voy a decir más, en el segundo viaje, que se ve es impresionante. En el primer viaje vinieron 90 personas, en el segundo vinieron 1.500. En el primer viaje vinieron 3 barcos, en el segundo vinieron 17. El segundo viaje de Colón, en el aspecto histórico, es fascinante, porque eran como verdaderas arcas de Noé. Las primeras gallinas, las primeras vacas, los primeros cerdos, los primeros caballos, las primeras mujeres españolas que vienen a América vinieron ahí. Los primeros curas que vienen, porque el primer viaje de los curas acá y vete allá y averigüe si ahí voy. Los primeros militares, en el primer viaje no fueron militares. O sea que en ese segundo viaje eran verdaderos plantas. Porque acuérdate, ellos venían a establecerse en Santo Domingo. Así que ese segundo viaje es maravilloso. Cuando tú ves los oficios, ingeniero, arquitecto, lo que necesitaban para construir pueblos, ingeniero, arquitecto, escriba, artesano, te ponen los oficios. O sea, ese concepto de que los barcos los llenaron es falso. Te lo quería decir. Me va a acusar ahora de pro-español. Me va a acusar de pro-español. Oye, yo decía también eso también, pero ya voy a corregir eso. No, antes de vinieron criminales. Pues mira, para cerrar. Porque ya estamos casi al otro lado. Tú sabes que yo te conté lo de que en el segundo viaje de Colón violaron a una india.
y que la India, pues él dice que eso no es verdad, pero él lo dice porque buscó, no lo dice por sus cojones. Es porque él llega a su conclusión de que eso no es verdad, eso no funciona así, porque nosotros no funcionamos así. Si él tiene duda, mira lo que dice la historia. Es más, él dijo, no tiene credibilidad ninguna lo de la taína violada, pero que falte respeto. ¿Cómo que no tiene credibilidad? Porque tú lo opinas. Oye, este suceso que tiene lugar en el segundo viaje de Colón es relatado por Miguel de Cuneo. Miguel de Cuneo fue el violador. Así se llamaba él, Michel de Cuneo. Y Michel de Cuneo fue el violador. En su carta Sabona, una carta bien famosa en la historia que se escribió entre el 15 y el 28 de octubre de 1495. Okay. Este hombre escribe una carta en el 1495. Se conoce como la carta de Sabona. En esa carta él cuenta la violación. Oye lo que te voy a contar. A ver si nuestro amigo dice, no tiene credibilidad ninguna lo de la taína violada. Esto escribe Cuneo. ¿Me sigue? ¿Estás entendiendo lo que te digo, Pai? Cuneo. Como yo estaba en la barca, escribe, como yo estaba en la barca, apresé a una caníbal bellísima. Yo le llamaban caníbal a las indias, a las caribes, pero era taína. Le llamaban caníbales. Y dice, apresé a una caníbal bellísima. O sea, que era muy bonita, la taína era muy bonita. Y el señor almirante, ¿quién será el señor almirante? Si va en el viaje de Colón, ¿quién es el señor almirante? ¿Quién es el señor almirante? Cuneo dice, Ajá, Cuneo. y el señor almirante, ¿quién es el señor almirante? Colón. Colón. Y el señor almirante me la regaló. Llevamos una oración y él lo que está diciendo es que estando él en el barco, él apresó a una mujer bellísima y el Colón se la regaló a él. Seguimos. Yo la tenía en mi camarote y como según su costumbre ella estaba desnuda, me vinieron deseos de solazarme con ella. O sea, cuando la vio desnuda, ahí es el mambo. Cuando quise poner en ejecución mi deseo, tú estás entendiendo perfectamente, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ella se opuso y me atacó en tal forma con las uñas que no hubiera querido haber empezado. Ahí lo que él me está contando es que la India le ha brincado como un gato aruñando. Si yo a saber que me iba a... O sea, yo ni hubiera empezado, pero mira lo que dice. Pero así las cosas, para contaros todo de una vez, tomé una soga y la azoté tan bien que lanzó gritos tan inauditos como no podrías creerlo. Él ve a la mujer desnuda y dice, me la voy a tirar. Cuando le va a caer encima, la mujer se opone y lo ataca como un gato. Dice que empieza a arruñarlo. Y él dice que cogió una soga, tomé una soga y la azoté tan fuerte, que lanzó gritos tan inauditos como no podías creerlo. Le dio una paliza. Cogió una soga y le dio una paliza y míralo cómo termina. Finalmente nos pusimos en tal forma de acuerdo, claro, a son de cantazo cualquiera, que basta con deciros que realmente parecía haber estado maestrado en una casa de puta. O sea, lo que él está diciendo es que él apresta a esta india, el Colón se la regala, él se la lleva a su camarote, él la viola, porque lo que está contando es una violación. Él la viola y después que él logra violarla, dice, hubo tan buena química que parecía que se había maestrado en una casa de puta. ¿Cómo tú no quieres que nos impresionemos? ¿Cómo uno puede separar el corazón y no captar lo que la persona está leyendo? Entonces, ¿cómo es posible que él me diga a mí no tiene credibilidad ninguna lo de la taína violada? Búsquese, por favor, la carta de Sabona del 15 al 28 de octubre del 1495, escrita por Michel de Cuneo, que estuvo en el segundo viaje. Ahora sí nos vamos, por la madre de todos, te lo juro. Ahora sí nos vamos. Él dijo, estamos hablando de los cursos y él dijo, porque yo te dije a ti en una, aquí la historia la dan genérica, ¿te acuerdas? Él estuvo muy de acuerdo, por cierto. ¿Te la dio? No, que casi todos nos los dio. Yo no sé qué le estaba peleando allá. Y yo digo, porque fíjate que la historia taína que nos dan es bien genérica. ¿Te acuerdas que yo te dije eso? Sí. Y él dijo,
Es cierto lo que dice el Bori, pero no solo la historia taína, la historia de España tampoco la dan. Y él desvía la conversación que tú y yo tenemos de taínos para hablar de España. Pero es que el tema no era España, el tema era los taínos. O sea, en la molestia que él puede causar, que de verdad no la noto mucho, era porque nosotros no habláramos más de los españoles, de lo que él quisiera que nosotros habláramos. El tema no eran los españoles, el tema eran los taínos. Y él dice, aquí en Puerto Rico el curso de historia taína dura un año. Ya quisiera yo en mis mejores momentos. La historia taína, pregúntale a cualquier maestro, es casi... Tacho, medio Es semestre bien y no la poquita. dicen bien. Y el curso de España. Y lo último, a ver qué más. A ver. No, todo lo demás es lo mismo. Lo que él vuelve y repite al final. Ah, sí, te voy a decir algo. Lo último que repite es que realmente no hubo tal batalla, que fueron dos pueblos que se fusionaron. Eso no fue cierto. Fue un pueblo con poder y otro pueblo abusado. Pero te voy a decir una cosita nada más. Él comenta en una que como demostrando cómo España nos atendía. Ujú. Él dice que en el siglo XVI se creó la Capitanía General de Puerto Rico, que es cierto, y comienza el subsidio por 200 años. El subsidio es que mandaban un dinero de México para Puerto Rico. Eso se llamaba el situado mexicano. Eso le llama. Eso es totalmente falso. Digo, lo de los barcos es verdad. Lo del subsidio. ¿Qué tú entiendes por subsidio? Como una ayuda. Que el gobierno español, desde el Tesoro de México, mandaba un subsidio, unas ayudas a Puerto Rico. Eso es falso. Sí existía el situado, pero tú sabes lo que el dinero que llegaba que era, la paga de los que habían estado trabajando acá, todos los militares. Ese dinero que venía de México era la paga, era el sueldo. Eso no es un subsidio. Eso es un trabajo que yo hice. Y si ese barco tardaba 5 años, esa gente estaba sin cobrar 5 años su sueldo. O sea, lo que te quiero decir es que ese subsidio, esa ayuda no existió. Ese dinero venía para pagar unas cosas de los intereses de los españoles, pagarle a los militares, pagarle al gobernador, pagar construcción de fuertes, construcción de murallas. O sea, ese dinero venía asignado para unas cosas exclusivamente del interés de los españoles. Pero el tú decir que por 200 años nos vino un subsidio, es como que tú piensas, coño, era una ayuda, no era ninguna ayuda. Disparate. Era realmente... Yo lo que le recomiendo a mi amigo, porque vuelvo y te lo quiero decir, el desenmascarado, lo primero que quiero hacer es conocer su nombre. Lo segundo es que gracias no sé por qué te doy las gracias. Gracias por desahogarte. Ajá. A mi entender es más una reacción que una crítica. Y las cosas que has criticado realmente es falta de conocimiento. Yo te recomiendo, por favor, y a los amigos que quieran, búsquense la probanza de Juan González Ponce de León. Cambia radicalmente la historia de Puerto Rico con unos datos verídicos de un personaje vital, porque él estuvo en todos esos primeros años. Y eso era lo que queríamos comentarle el Pero es desenmascarado. que a veces yo escucho y yo no entiendo cómo hay estatuas de Cristóbal Colón, cómo hay gente que defienden todavía muchas cosas de los que españoles hicieron aquí, porque, o sea, tampoco yo voy a llorar porque somos lo que somos y tenemos toda esta mezcla, esa es nuestra realidad. Pero hay que admitir que los españoles fueron unos cabrones. Lo fueron. Y hay una parte que no hemos hablado todavía, que la hablaremos en otro momento. Nosotros hablamos de que Puerto Rico estuvo bajo el dominio español 405 años, desde el 1493 hasta la invasión de Estados Unidos. Pero la realidad, y nunca la hablan los libros, es que por casi 2 siglos España se perdió. Aquí España no estuvo. España abandonó el Caribe. Cuando España descubre México y descubre el Perú, con mucha más gente y muchos más minerales, el Caribe... ¿Y cómo lo manejaban los boricuas que eran la mezcla? Pero eso fue terrible. El comercio con España era inexistente. Aquí la gente se la tenía que buscar. Aquí a veces pasaban 11 años. 11 años para que llevara un barco de España. ¿Cómo tú puedes mantener una colonia al día cuando un barco viene 11 años? ¿Tú estás bien? Acuérdate que todo lo que venía de afuera venía por barco. Que un barco tardara 11 años era totalmente, ellos tenían desatendido el Caribe. Eso no es tan negativo porque al no tener los españoles aquí, permitió que se fuera creando más rápido una nacionalidad tanto en Puerto Rico como en Dominicana como en Cuba. Una de las cosas que a los españoles les sorprendía era que los blancos, los negros y los indios en Puerto Rico todos compartían como de tú a tú y ellos se sorprendían porque ¿por qué tanta juntilla entre esa gente? Porque estuvimos siglos solos. Porque estuvimos siglos bregando nosotros acá con lo que había. Ahí es que nace el contrabando. España no comerciaba con el Caribe, o el comercio era fatal,
Así que los puertorriqueños se ven obligados a empezar a crear una industria de contrabando con las Antillas Menores, con los ingleses, con los franceses. Muchacho, ese servicio era 1000 veces mejor que Amazon. Esa gente tenía la isla al palo. Pero todo era ilegal. España no cobraba beneficio de eso porque lo teníamos que hacer a escondida. Claro. Sin ese contrabando, Puerto Rico se hubiera ido aquí a pique. Pero eso es lo que... Igual Santo Domingo, igual Cuba. Pero lo que yo te quiero decir es que es totalmente falso de que... Yo creo que hay que juzgar a la gente por la época. Y, por ejemplo, hay gente que quiere tumbar estatuas. Yo no creo en tumbar estatuas. Yo creo que si te molesta la vista, pásala a un museo. O regálasela a una universidad. Pero una estatua se puede utilizar para uno... Para uno enseñar. Mira, aquí nos han puesto la estatua más grande de América. Sí, la de Colón, tú dices. Es la estatua más alta de América. Mira que tú y yo pertenecemos a un pueblo que es bien lucido. Dime una vez que tú me hayas dicho, un boricua diciendo, tenemos la estatua más alta. Nunca. Nadie. Tenemos la estatua más alta de América y nadie lo comenta, a nadie le importa. Yo ¿Sabes creo por que la qué? gente ni va allí. Pues que no está abierto. Porque la estatua es de Colón, pero la estatua tiene un montón de errores históricos. Por ejemplo, cuando tú ves la estatua, fíjate, la vas a buscar hoy, te conozco. Aparece Colón como así, con un timón. ¿Tú sabes estos timones? Ah, Se llaman timón de rueda. Aparece Colón ahí. Eso es un paquete. ¿Por qué? Porque cuando Colón vivía, los timones de rueda no existían. Eso es como tú pones la Guaybana con celular. ¡Te lo juro! ¿Cómo tú le vas a poner un guía que se... Por cierto, yo solo aprendí como un español. Óyete, yo tengo un amigo español que es de apellido Minero, que es el director del Museo del Mar. este país lo hace mejor, Boris. El del Museo del Mar. Él es español, un amigo mío español. Buena gente, buena gente. Y él es el que me dice, pues yo estoy hablando de los errores en la estatua, porque tiene varios. Y él me dice, no, pero el más terrible es el timón. Y yo, ¿por qué? El tipo es un experto, es el director del Museo del Mar, coño, mar. Y me dice, Bori, porque esos timones surgieron 2 siglos después que Colón murió. O sea, a Colón le han puesto un timón que no existía. Entonces yo dije, güey, como la estatua está ahí, y como aquí van a llegar turistas, yo voy a explicarle a los boricuas todos los disparates que tiene la estatua, para que cuando lleguen los turistas sepan que ya los boricuas sabemos que eso tiene errores. No que nosotros creamos esos errores o que nosotros no conocemos nuestra historia. O sea, nosotros curando en salud a los boricuas porque la estatua está en nuestro país. Pero cuando llegue la gente que sepa y ven a Colón con un timón que se creó 2 siglos después, Colón así, lo más contento. O sea, son errores que históricamente son casi imperdonables. Esa estatua corrió por muchos lugares, la ofrecieron a Estados Unidos, no la quisieron. Las ofrecieron a Miami, no la quisieron. Nueva York no la quiso. Baltimore no la quiso. Salió el amolao, mándamela a mí. Y llegó a Cataño. Y después de correr, ok. Ya la estatua está fea como centella, pero es la más alta de América. Eso es un palo. ¿Tú sabes qué yo haría ahí? Un museo brutal de todo el periodo de todos los viajes de Colón, como es de Colón, pero contando la verdad. Sí, contando la verdad, que fue un Con infeliz. con sus claros y con sus oscuros. Con lo que haya hecho bien y con lo que no ha hecho tan bien. Porque tampoco es hacer un museo para ponerlo como unos demonios. Contar la realidad, lo que pasó, lo que haya sido bien y lo que haya sido mal. Pero utilizar esa estatua para educar. Pero esa estatua allí perdía. Y fíjate, tenemos la estatua más alta de América y ningún boricua se luce, ni siquiera el boricuazo, que es el más lucido. Tú nunca me oyes, tenemos la estatua más alta de América. Bah. Si esa estatua hubiera sido Guaybana, Eso es lo que digo, o de Albizu, yo te cuento otra historia, estaría lleno aquello allí. Pues yo creo que le contestamos el desenmascarado. Pero gracias, Boris. ¿Te gustó? Me encantó desenmascarado, en verdad. No, tampoco lo hacemos en modo de guerra. ¡Que te rompimos! No se jodó. Al revés, al desenmascarado. Me gusta. Yo siempre digo, es que hay mucha gente que reacciona, y pasa mucho, pero no se atreven a realmente pico a pico con las personas, pues como que voy a reaccionar, pero como que de lejito, y todo eso, y de verdad que... Algo que a mí me gustó mucho de él es que de verdad se ve que ama la historia. No, y se ve que es bueno. Y se ve que quiere aprender. Claro. Vuelvo y te repito, los comentarios que él hizo que yo pueda catalogar como erróneo es porque le falta una información, no es porque él no tenga la capacidad. Yo no tenía tampoco esa información. Por eso le recomiendo, lo repito, la probanza de
de Juan González Ponce de León te va a baratar la cabeza. Eso va a cambiar la historia de Puerto Rico. Para terminar, ¿por qué tú consideras que tú eres tan buen historiador? ¿Qué es lo que tú buscaste para tú ser tan buen historiador? O sea, yo lo digo yo. Ok, para mí tú eres un buen historiador, no tienes que alabarte, exacto, porque yo sé que tú eres exacto. humilde. Pero ¿por qué tú consideras que la información... Ok, voy a aprovechar lo que te estás diciendo para aclararle algo a la gente. La gente quizás por cariño dice, el Bori, el más que sabe, el más que sabe. Yo no quiero que me recuerden como el más que sé, quiero que me recuerden como el que más quiere saber. O sea, yo siempre soy el que más quiero saber, no soy el más que sé. Todos los días aprendo cosas nuevas, todos los días aprendo cosas nuevas. Yo creo que está en tú consultarlo todo, corroborarlo todo. O sea, no importa la información que te dé, aunque sea positiva, corrobórala. Porque te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un libro buenísimo del Banco Popular, que es un libro hecho por un historiador reconocido, o sea, que tiene toda mi admiración. Y en ese libro dice que el edificio del Banco Popular en Viejo San Juan, ¿sabes cuál es? El bien bonito. Sí, el de San Juan. Que cuando lo construyeron en el 38 fue el rascacielos de todo el Caribe, fue el edificio más alto de todo el Caribe. Y yo dije, coño, esto está buenísimo. Para boricuazo, imagínate, el primer rascacielos del Caribe está buenísimo. Pero nosotros creemos en lo que nos está diciendo ese historiador. Pero nos dio con revisar. Vamos a reconfirmar esta información. Banco Popular, 11 pisos, 1938. Y dijimos, vamos a buscar en Cuba y en Santo Domingo, las 3 islas hispanas. Siempre buscamos comparación con las islas hispanas. Cuando vamos a la primera, que es Cuba, Puerto Rico, 1938. Cuba, 1932. Puerto Rico, 11 pisos. Cuba, 14 pisos. Coño, pues aquel rascacielos era más alto. Pues entonces, yo tenía el conocimiento que encontré en este libro, pero al corroborar, me doy cuenta que ese dato específicamente, que no fue el rascacielos más grande del Caribe, tampoco lo tuvo Santo Domingo, pero encontré algo mejor, te lo digo. Dímelo. Es verdad que el rascacielos más alto del Caribe en ese momento fue en Cuba, segundo Puerto Rico y tercero Santo Domingo, pero el ingeniero que construyó el rascacielos en Cuba, el ingeniero que construyó el rascacielos en Santo Domingo y los 3 ingenieros que construyeron el rascacielos en Puerto Rico, los 5 eran boricuas. Vete pa. Bueno, corillo, este fue el Boricuazo. Suscríbete, sígueme y por ahí viene la página de YouTube del Boricuazo. Eso ya viene. Eso viene ya. No es la página, desde la semana el que viene. canal, Digo, el canal. pues ya la página está. La página está. ¿Cómo te buscan? El Teleboricuazo. 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 Desde la semana que viene. Desde la semana que viene. Vamos, digo, desde esta semana, porque si este video sale el lunes, pues desde la semana. Dile bien prontito. Prontito. Bien prontito, ya estamos trabajando con el canal del Bori. Gente, apóyenos, por favor, porque lo que queremos es todo lo que hemos descubierto, compartírselo a usted. Y que la próxima contestación al desenmascarado se la den ustedes, no nosotros. ¡Nos fuimos!